pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con la primera del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y marche. El Señor de los suelos bajo fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar. En el país de los infinitos comienzos ves cómo vas perdiendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa del equipo de Alto Vuelo. Ya estamos en la provincia de Corrientes, ya llegamos a Curuzú-Cuatiá para vivir esta serie de cuartos de final, el primer partido del 2022 de este nuevo año para Guaraní Antonio Franco. Nosotros estamos arrancando ya desde la cabina número 5 de este estadio de Victoria, un estadio que ha mejorado bastante respecto de la última vez que vinimos, por lo menos en las tribunas y demás. Ya nos vamos a encargar de eso, ya nos vamos a encargar de todos los detalles. Estamos un poco emocionados porque, bueno, reencontrarse con Guaraní después de un pequeño descanso, pero descanso al fin, el 22 de diciembre fue la última vez que nos vimos las caras con la franja querida, la franja que acompañamos siempre, sea donde sea, en búsqueda de ese retorno a la tercera categoría del fútbol argentino. Para eso estamos acá, para vivir con vos el minuto a minuto, el día a día, la semana a la semana, el descanso al descanso de un mundo guaraní que siempre tiene novedades. Acá siempre pasa algo, dice el relator de Pueblo Franjeado, que hoy nos está escuchando desde su casa, porque bueno, no somos ajenos a esto que está pasando en todo el mundo y que bueno, a nuestra provincia evidentemente ha pegado con mucha cantidad, pero por suerte sin mucha, y no estoy pidiendo nada malo, ¿no? Sin mucha fortaleza en cuanto a esa enfermedad. Hay que pasarla, hay que ponerse bien, hay que recuperarse porque el domingo que viene te esperamos de nuevo, así que nosotros acá poniendo de pecho a esta previa de Guaraní Antonio Franco que a partir de las 20:30 va a visitar a Deportivo Victoria aquí en Curuzú-Cuatiá. Llegamos, salimos temprano desde Posadas, linda ruta, lindo viaje para encontrarnos nuevamente con este conjunto de Carlos Marzú, que hoy buscará dar ese primer paso rumbo a la continuidad del torneo regional federal amateur. Es difícil la misión, por supuesto que sí, pero comprometido está este plantel en búsqueda de ese objetivo, volver al torneo federal. Ya es hora, franja, ya es hora de encontrarse otra vez con la tercera categoría del fútbol argentino, y si es así, te lo vamos a contar en De Alto Vuelo, como siempre, en FM Show. Nosotros, ya con 4 minutos de las 20 en la República Argentina, abrimos esta previa, estamos en FM Show 98.1, también estamos vía streaming porque en YouTube podés buscar Victoria Curuzú-Cuatiá frente a Guaraní versus, si querés poner, y ahí nos vas a encontrar en la plataforma para estar en vivo viendo estos minutos de Guaraní Antonio Franco aquí en tierras correntinas. La franja, ya te vas a enterar, está en el campo de juego, nosotros estamos en la cabina y a esta transmisión lo presentan los amigos de Uniformes Ícaro que siempre visten a Guaraní Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Mi nombre es Emiliano Andreoli y hoy tendré la difícil tarea de reemplazar al relator de Pueblo Franjeado. Estaré intentando, contarles a ustedes qué está pasando dentro de este campo de juego. Me dijeron dudoso estado. Vamos a repasar
cómo está. Yo lo veo un poco blando, la verdad es que no sé, algo ha pasado acá seguramente con un par de partes de pasto que estoy viendo desde esta cabina. Estamos medio enrejados hoy, pero bueno, a ponerle pecho, a vivir estos 90 minutos, esta previa de media hora, porque acá te vas a enterar de absolutamente todo. Y claro, como el equipo va cambiando, porque Julio no pudo viajar y como me toca relatar, buscamos al mejor comentarista que estaba disponible en este 9 de enero. Y él es un amigo de la casa, es el que siempre también cubre el minuto a minuto de Guaraní, Antonio Franco, para las páginas del diario El Territorio. Y hoy agarra el micrófono, se suma a la transmisión, segundo partido, también estuvo en la ida de octavos de final cuando Guaraní ganó frente, pues somos un poco cabuleros también, frente a Comunicaciones en Mercedes, acá cerca nomás. ¿Cómo te va? Diego Bain, bienvenido a esta previa desde Alto Vuelo aquí en FM Show. ¿Cómo estás, Emiliano? El saludo enorme para toda la gente que está escuchando, el saludo enorme también para Julio. Voy a tratar de Roberto, vos dijiste, buscamos, 9 de enero no había mucha gente disponible, bueno, yo vine. Yo estaba en Posadas y me dijeron, ¿querés venir a Curuzú? Sí, claro. Siempre es lindo venir a ver a Guaraní, sea de local, sea de visitante. Además tiene un plus este partido, es el primero del año. Es cierto que no ha pasado tanto tiempo, por suerte para nosotros los que nos gusta el fútbol y los que nos gusta seguir a Guaraní, a cualquier equipo misionero, no ha pasado tanto tiempo, pero es el primero del año y siempre un parate generan, no sé si dudas, pero sí preguntas, ¿no? Porque Guaraní venía muy bien, vos decías, habíamos estado con Julio en Mercedes, pero después Guaraní cerró el año de la mejor manera, con ese 5-0, tranquilo. Y hoy, bueno, tendrá que volver a demostrar que es el candidato de esta zona, porque lo es. Bueno, todos lo ponen como eso. Como totalmente. Candidato de la zona, me parece, hasta del torneo, porque si después empezás a repasar cómo está el resto de las zonas y cómo que se posiciona muy bien Guaraní. En la cabina número 5 no estamos solos porque también está el amigo Matías Durán dando imagen a la transmisión de YouTube. A unos metros el amigo Fer, que está filmando desde una posición que ustedes, si ven, se desmayan. Está, bueno, en una torre de iluminación. Pero bueno, de eso se trata también, así que fuerza, no te caigas, no te desconcentres. El amigo Fer, que está acá cerca nuestro, y nos va a mostrar lo que pasa en el córner de la oreja izquierda, porque ahí nosotros no tenemos acceso. A ver, estamos enrejados, te decía hoy, y nos vamos a tener que meter entre la reja para poder ver qué pasa en ese córner. Traten de jugar del otro lado, muchachos, así lo podemos ver. Después, nuestro hombre de campo de juego seguramente les va a recomendar eso. Hablando de campo de juego, lo veo, está en el centro, en el círculo central, tiene todos los datos, las estadísticas, se enteró antes que nadie lo que estaba pasando en los testeos de Guaraní. Tiene datos que no los puede tirar, se guarda datos. El amigo Gastón Machado. Feliz año, Gastón, bienvenido a esta previa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, Emiliano, un saludo para toda la audiencia y por supuesto para todo el equipo de Alto Vuelo. Como bien lo mencionabas, ya estamos aquí en el campo de juego que no está en las mejores condiciones. Hay algunos lugares que podemos decir que hay como algunos parches que le estaban haciendo. Cuando llegamos aquí también estaban regando la cancha. Una cancha donde ya la conocemos, ya estuvimos aquí en aquel 0-0 entre Guaraní y Victoria justamente, cancha chica, y para eso el equipo de Carlos Marzuk se preparó en la semana, tiene que realizar algunas variantes obligadas, lo veníamos contando en la semana de Alto Vuelo, casos de coronavirus que aparecieron en el plantel franqueado, pero echó mano, por supuesto, a todas las variantes que tiene el polaco para parar el 11, el mejor 11 que podía parar hoy, lo va a poner en cancha, y Conjunto Victoria también está en el campo de juego, realizando los movimientos precompetitivos, y muchos ya hemos hablado de Pinizoto, las particularidades que tiene este árbitro, este técnico, perdón. Muchachos, hay que estar atentos, Emiliano, vas a estar ahí con los relatos, al tema de camisetas en los jugadores de Victoria y posiciones que van a ocupar en el campo de juego. Bueno, dale, vamos a repasar todo eso. Te escuché en la parte final, así que después seguramente vas a repasar conmigo los datos que estabas tirando en esta previa. Tenemos para rato, hay tiempo, así que hacemos la primera pausa, saludamos, ahora sí lo escucho, amigo Walter Gastón, saludamos a nuestros queridos anunciantes y seguimos en esta previa. Dura media hora, ya consumimos un par de minutos, estamos ansiosos por contarte cómo está Guaraní, qué está haciendo en el campo de juego, de qué se trata Victoria de Curuzú Guatiá, qué ilusión tiene, quién es su técnico, hasta dónde llegamos, de todo esto, después de la pausa primera aquí en Alto Vuelo y FM Show. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención.
Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. El Cali tiene secretos bien guardados. La cuestión es descubrirlos y compartir. Por ejemplo, si prepara un bocadillo crocante de dorado, tiene que acompañarlo con un vino especial. Puede ser un Brut Natur 100% Chardonnay o un Malbec de Agrelo. Esos son los secretos. Los buenos vinos solo se encuentran en las surtidísimas bodegas de California Supermercados. California y sus 7 locales 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Show. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Minutos pasaron de las 20 en la República Argentina. Seguimos en la cabina número 5 del estadio de Victoria, Deportivo Victoria, aquí en Curuzú, Guatiá. Hemos hecho esos casi 500 kilómetros para encontrarnos nuevamente con ese colectivo de Guaraní, con esa llegada del plantel. Llegamos juntos con el plantel y con, bueno, parte de la dirigencia de este Guaraní que ayer se vino desde Posadas hacia Paso de los Libres. Hoy tuvo que viajar unos 100 kilómetros para llegar hasta Victoria, hasta Curuzú, Guatiá, para visitar a Victoria. Una situación que, bueno, se da en búsqueda de la comodidad del plantel, de la concentración y demás. ¿Habrá estado cómodo Guaraní en este receso, mini receso? La última vez que lo vimos a Guaraní fue el 22 de diciembre en Villa Sarita, eso que decía Diego, 5-0 esa victoria frente a Comunicaciones de Mercedes, 7-0 en el global, un paseo bárbaro y hasta creo que le hizo precio Guaraní a ese conjunto correntino. Más allá de eso, se encontró la franja con ese parate, por supuesto, no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, algún caso de COVID que ha aparecido en el club, que por suerte se pudo individualizar rápidamente y se aisló a esos jugadores, se pudo poner paños fríos a la situación. ¿Cómo te vino el parate, Diego Bain, a este conjunto de Carlos Marzouc? Para mí bien, y te digo por qué, porque Guaraní tiene muchos jugadores que venían disputando el Federal A, ese Federal A que se fue terminando y que finalmente finalizó con ese ascenso de Chaco Forever. Por ejemplo, caso Pablo Mota, por ejemplo Tarrito Pérez, que han disputado todo el Federal anterior con Crucero del Norte, viniendo una competencia exigente, más allá de los resultados, lo mismo para Edu Flores, para Rodríguez, para todos los que fueron formando parte de distintos planteles, y bueno, llegaron a este fin de año cargados, como se dice habitualmente, ¿no?, en el mundo del fútbol. Entonces me parece que le hizo bien el parate en ese aspecto, en el físico, ¿no? Porque si uno se pone a mirar cómo venía Guaraní, cómo venía jugando, los resultados que venía sacando, pero más allá de lo que pasaba, de ese global de 7-0 ante Comunicaciones, yo me quedo con el buen juego que mostró. Guaraní era el candidato, era el que tenía que mostrar y lo hizo. Entonces me parece que desde lo futbolístico quizás el parate no estuvo bueno, más allá de los casos, más allá de lo, como decías vos, no somos ajenos a lo que pasa en todo el mundo, pero me parece que Guaraní hoy tendrá que apostar a eso, ¿no? A esa, como bajó esas cargas, esa intensidad física, bueno, y me parece que también Victoria le va a proponer un partido así, aprovechar desde ese lado, desde ese descanso que tuvo, desde ese relax, pasaron las fiestas. Imagino que el deseo de muchos habrá sido, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, el pedido de fin de año, no lo sabemos, toco madera. Sí, que Lionel Andrés. También. No, está bien. Hay que estar en todo, hay que estar en todo. Es un año largo. También, no. Es un año largo. Pero me parece que a Guaraní le vino bien desde lo físico. Veremos si desde lo futbolístico puede
mantener. Creo que ese es a lo que tendrá que apuntar Guaraní esta tarde-noche, pues todavía es de tarde acá. Sí, está cayendo el sol. Todavía es de tarde. Por suerte está cayendo el sol, porque cuando llegamos lo teníamos de frente a la cabina. No se iba a ver absolutamente nada más. No. Como decía vos, estamos como medio presos acá en esta cabina en Victoria, en Curuzucuatiá, pero me parece que tendrá que apostar, como te decía, eso, ¿no? A lo físico y a tratar de que ese envión futbolístico que tenía no decaiga. Hablando de que no decaiga, ¿cómo puede asimilar Gastón Machado, este conjunto franqueado, el hecho de los casos positivos? Vamos a ver si te podemos escuchar un poquito mejor ahora. ¿Cómo asimilamos los casos que aparecieron, quiénes fueron y cómo se reemplaza eso? No te pido nombres todavía, pero si en cuanto a jerarquía de base puede reemplazar, te escucho. Bueno, en la semana, cuando se iniciaba justamente esta vuelta tras los festejos, tras ese año nuevo, hubo una ronda de testeos en el Club Guaraní, donde se detectaron 3 casos positivos de coronavirus, jugadores que suelen ser habitualmente titulares, y luego también, ya cuando finalizaba esta semana, el día viernes, se realizó una nueva ronda de testeos para que todos los saber qué jugadores estaban aptos para venir aquí hasta Curuzucuatiá, y se conocían 2 casos más. Por eso la semana lo comentamos en Alto Vuelo, finalmente son 5 los casos positivos en Guaraní, se encuentran todos en excelente estado de salud, por supuesto están aislados, pero sí tienen injerencia en lo que es el armado del equipo titular de Carlos Marzuk, por eso mencionábamos que para el partido de hoy tuvo que realizar algunas variantes obligadas. Bueno, ya vamos a repasar bien entonces las variantes obligadas de este Guaraní Antonio Franco. Y enfrente está Deportivo Victoria. Recién hablaba con un ex delantero de Guaraní, con Mauro Gómez, y me decía, ¿jugamos ahí? Claro, él hizo 2 goles acá. Mitre ganó acá. Mitre ganó 2-1 acá, y pasó algo muy raro en esa noche, del 22 también de diciembre, con ese arquero suplente que va y convierte acá a nuestra izquierda el gol el descuento para Deportivo Victoria y la clasificación a la siguiente instancia, que es esta de cuartos de final. ¿Qué podemos esperar de Deportivo Victoria, Diego? Me voy a meter, 2 segundos en el trabajo que hace habitualmente Gastón. No está ese arquero suplente que metió el gol, Diego, por las dudas. ¿No está Blanco? No está Blanco, es otro el arquero suplente, después lo va a nombrar Gastón. Pero vos decías, bueno, ganó Mitre acá, pasó algo extraño esa noche finalmente, y lamentablemente para nosotros Mitre quedó afuera, primero porque es un equipo misionero y porque hubiese, imagínate que esta previa hubiese sido en cancha de Mitre, que hubiésemos arrancado el año con un Mitre Guaraní, con un Guaraní Mitre la semana siguiente. La verdad que es tremendo, pero me parece que hay que aprender, ¿no? Entre comillas, de los errores sin caerle a nadie. Este es un equipo realmente complicado para los misioneros. Es un equipo molesto para los misioneros. Ningún misionero le pudo ganar todavía, ¿no? Bueno, Mitre le ganó acá. Mitre le ganó, no lo eliminó. Exactamente, pero recordemos, compartió grupo con Guaraní y con Atlético Posadas el año pasado en el torneo regional, en el primero que se jugó en el año. Allá por enero pasó casi un año, 17 de enero estaba repasando hoy el partido, el encuentro de ida acá, 0-0, entre Guaraní de un lado y Deportivo Victoria del otro. Después fue 2-2, pero también eliminó Atlético Posadas, fue el primero de esa zona. Creo que en su momento, y entre paréntesis también lo digo a modo personal, se subestimó un poco al equipo, ¿no? Sí, totalmente. En general, tanto nosotros la prensa no lo conocíamos y nos sorprendió. Y después terminó hasta casi peleando por un ascenso Deportivo Victoria. Parece que sigue siendo ese equipo molesto, tiene un entrenador con muchas mañas. Vivo. Ponele, si te gusta Vivo, a mí me gusta decirle con muchas mañas, y que ha sacado de rédito, pero que para también ser justos con él, es un tipo que sabe a lo que juega, tiene muy claro a lo que juega su equipo, y no se sale del libreto, dice, podemos hacer esto, estamos en condiciones de hacer esto. Y da las charlas ahí al oído de todos. En Guaraní me acuerdo que dio la charla en el campo de juego. Diego, estamos en condiciones de hacer una nueva pausa en esta previa de Guaraní, que 20:30 va a visitar a Deportivo Victoria aquí en Curuzucuatiá. Iluminación, 8 o 9 puntos. Hemos aprobado por lejos la vista para nosotros en cuanto a la iluminación. El cuello para encontrarnos con Guaraní Antonio Franco. Para eso estamos. Así que hacemos una pausa, nos acomodamos bien y ya venimos con formaciones, árbitros y el partido que se juega 20:30. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto.
Pedí una visita al 44 53 400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Puerto Envigua Eventos, la playa VIP más imponente. Te propone encuentros inolvidables con artistas de todo el país. Todo bien. Lo que quiere la chola. Una propuesta distinta para eventos masivos, al aire libre y en un escenario natural único. Eventos Puerto Envigua, a minutos de Posadas. La temperatura del verano la elegís vos en Electromisiones. Comprá un nuevo aire acondicionado y pagá en cuotas muy accesibles. Consultanos por créditos con financiación bancaria. Vení a Electromisiones o comprá online en www.electromisiones.com.ar. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Viví el fútbol en la show. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La República Argentina, seguimos en la cabina número 5 del Estadio de Deportivo Victoria, aquí en Curuzú-Patiá. Ya estamos listos para ir repasando. Guaraní lo veo concentrado ahí después de la arenga del profe Polo Krivnik, que habló con nosotros esta semana de alto vuelo para contarnos cómo estaba el equipo, por lo menos anímicamente, físicamente y demás. Del equipo de Guaraní, Antonio Franco se va a encargar Gastón Machado, pero el 11 de la franja llega gracias a los amigos de la Unión en Santa Catarina 3088. Te esperan todos los elementos que quieras para tu electricidad de tu casa y demás. Y preparate porque se viene un nuevo local de los amigos de Electricidad de la Unión que nos presentan el 11 de la visita, el que nos importa, el de Guaraní. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Con la camiseta número 1 en el arco estará Eduardo Flores. Con la 4, Alejandro El Tarrito Pérez. 2 para Rodrigo Lefner. 6 para Ariel Morales. Con la camiseta número 3, Ariel Morales. Jonathan Medina, perdón muchachos. Con la 8, Brian Domínguez. Con la Nardetti. 10 y con la cinta capitán Pablo Mota. 11, Manuel Roa. 7, David Fernández. Y 9, Ignacio Balsangiacomo. Perfecto, el 11 entonces de Guaraní. ¿Te gusta el 11 de la franja, Diego Bain? Me gusta. Bueno, ¿sabes lo que me gusta? Cuando puede alternar con los mismos jugadores. Por ejemplo, parece que si tenés la camiseta número 10 en Guaraní sos capitán. Claro, viene la 10 y la cinta al lado. Y viene con la cinta. Porque es más fácil de armar. Juega Alan, Almirón, tiene la cinta. Juega Barinaga, tiene la cinta y también la camiseta número 10. Nos vamos a la vereda de enfrente, al que nos recibió a Deportivo Victoria de Curuzú-Patiá de S11. También se encarga Gastón Machado, gracias a los amigos de Centro Amoblamientos. Se encarga entonces del conjunto el 11 de Deportivo Victoria, el equipo de Penisoto. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Camiseta número 1, Los Reyes. 4, Elías González. 2, Jorge del Palacio. Acuña. 3, Jesús Retamoso. Con la 7, Esteban Valenzuela. Vamos a ver dónde lo va a estar ubicando Claudio Penisoto, este jugador. Con la 8, Rubén Medina. 5, Leandro Ramos. 11, Walter Altamirano. 10, Alejandro Benítez. Y el 9, Carlos García. Bien, perfecto. Entonces, Esteban Valenzuela. ¿Dónde lo tengo, Valenzuela? ¿Vos lo tenés, Valenzuela? Sí, estaba entre los suplentes. Cambio último momento. Ah, mirá vos. Bueno, empezamos entonces con las artimañas. Ahora vamos a ver dónde lo ubica. ¿Dónde lo ubicaste vos? Número 7. Estaba... ¿Y sale Ábalos? Está. Daniel Ábalos, bueno. Me voy a registrar entonces con el nuevo equipo que presenta Penisoto. Qué raro, ¿no? Sabíamos, veníamos preparados para esto, para estas sorpresitas de último momento. Así que hacemos la última pausa en esta previa y a la vuelta ya viene el partido Guaraní que visita a Deportivo Victoria aquí en Curuzú-Patiá.
Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Con MultiExpress tenés el súper en la palma de tu mano. Descarga la aplicación para dispositivos Android y hacé tus compras. Con la calidad que nos distingue desde hace 26 años, ahora compras más rápido, más cómodo y desde tu casa. Cada día una promo distinta. Los martes, 10% de descuento en todos los productos. Ingresá a Play Store y descarga MultiExpress online. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. De Alto Vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. 27 minutos pasaron de las 20 en la República Argentina. Se viene el fútbol, se viene el partido entre Deportivo Victoria y Guaraní. Antonio Franco, ¿cómo estamos con la gente? Diego Bain, ¿qué ves? Vos que tenés una mejor posición. ¿Hay público? ¿Vino la gente al estadio de Victoria? Hay público, buen marco, me gusta para domingo a la noche, un pequeño grupo ahí detrás del arco, mientras vemos a los líneas que están repasando a ver si está todo en orden. Mucha familia estuve viendo mientras veníamos para la cancha y mientras ingresaba la gente. Recordemos, no hay público visitante, se suspendió que pueda venir el público visitante en este torneo federal. Recordemos, hubo incidentes y por en alguna parte del país hubo incidentes. Siempre hay incidentes, pero el Consejo Federal decidió, él hizo la más fácil, ¿no? También decidió que no venga la gente visitante. Una lástima, nosotros habíamos ido a Mercedes y mucha gente había acompañado a Guaraní y le da, ¿no? Pero digo, además de que Guaraní tiene siempre el apoyo de su gente, le da otro marco. Porque imagínate que detrás del arco que nosotros tenemos a nuestra izquierda, que la gente vea a su izquierda, estaría el público guaraní. Con la camiseta número 6, ya veo al equipo de Guaraní, Antonio Franco, sale el manto sagrado al campo de juego, es el primero. Quiere jugar el partido, por eso toma la delantera Tarrito Pérez, lo veo a Medina, lo veo a Rodrigo Lester, lo veo al capitán, el 10 con la cinta. Sale Pablo Mota, salen todos, y eso me gusta mucho. Camiseta, la alternativa para Guaraní, la azul. Con la hermosa franja blanca, levanta las manos la franja y está saludando a la gente. Claro, ¿quién te va a saludar acá? Si todos vienen a alentar al equipo rival, aunque algún misionero debe haber por ahí escondido. No griten goles si es que hay, no se griten solo porque ya ha pasado, no verá eso, qué mal la habíamos pasado en ese momento, pero sobrevivimos a esa primera fecha. Y esto es más lejos también, y Guaraní en ese entonces ganó 6-0. No hay público visitante, de contar a Diego Bain, no va a haber aplausos para Guaraní, que de igual manera, como me gusta a mí, se saca las fotos todos juntos. Sigue haciendo eso, Gastón, ¿no? Guaraní que sea suplente o sea titular, estás en la foto del primer equipo. Sí, por supuesto, es algo que llegó para quedarse, bien lo habían mencionado, lo habíamos visto en aquel ya lejano debut en Oberá. Y algo más, muchachos, para acotarles, son 18, por supuesto, los jugadores, 11 titulares, 7 suplentes, pero el que también estuvo junto con la delegación, los acompañó y se quedó y está acá también, es Cristian Barinaga, que ya está ok para el partido de vuelta. Perfecto, entonces también está Deportivo Victoria.
Victoria con la camiseta número 9, Carlos García. Me acuerdo cómo definió en cancha de Guaraní frente a Mitre, muy bien, pisando la pelota dentro del área con la 11 Altamirano, está con la 10 Alejandro Benítez. ¿Es el Paco, lo dice? No, es otro, pensé que cambió de vereda. Leandro Ramos con la 5, estoy desmenuzando de atrás para adelante o delante para atrás el equipo de Deportivo Victoria. Darío Medina con la 8, la 4 para Elías González, la 2 para Jorge del Palacio, la 6 para Cuña, la 3 para Retamoso, el arquero lo conocemos. Estaba en Crucero del Norte hace rato, le gusta dormir la siesta cuando el partido está a su favor. De los Reyes está también en el campo de juego. Nosotros con el arbitraje también estaremos de los chaqueños. Rodrigo López, el árbitro principal, Diego Mitore, el primer asistente, Juan Infran, con mi amigo, pero este Juan está también en la terna arbitral. De naranja los árbitros para que lo veamos desde lejos. Está todo listo para los primeros 45 minutos de este encuentro entre Guaraní, Antonio Franco y Deportivo Victoria. ¿Cuál es un buen resultado acá, Diego Bain? Te pregunto esto, minutos, segundos antes del partido. Siempre ganar, pero un empate no está mal para definir, pero siempre ganar, cancha chica, a tener en cuenta. Bueno, perfecto, entonces está atento el amigo Julio Quiñones en la transmisión vía streaming. Somos varios, me cuenta el amigo Matías Durán, los que están mirando. ¿Estás bien, Fer, ahí? Bien ubicado está nuestro camarógrafo en la torre de iluminación. Trabajo de riesgo. Sí, trabajo de riesgo, por suerte está todo asegurado y demás. Así que nosotros acá estamos para vivir estos primeros 45 minutos. Se abre la serie de cuartos de final. Tienen que ser 2, 4, 6, 7 partidos más, Franca. 7 partidos más te pido en este 2022 y después, por supuesto, vemos un dirigente, el más alto dirigente que tiene Guaraní, dijo, vamos por 2 ascensos en este año. ¿No será mucho? Pero si se anima a soñar... Palmeiras ganó 2 Libertadores el mismo año. Bueno, entonces puede pasar... ¿Por qué uno no puede soñar? Puede pasar cualquier cosa entonces. Está todo listo, salen los terceros, segundos afuera, diría un árbitro de boxeo, para dejar entonces esta cancha libre, sin personas que no tienen que estar ahí. Yo estoy poniendo el cronómetro para seguir minuto a minuto. Entonces, este partido entre Deportivo y Victoria, ¿no son parecidas las camisetas, Diego Bain? Sí, vos sabés que antes del partido estuvimos hablando con algunos utileros y nos decían, no se van a confundir, pero es un poco más oscura la de Guaraní, son azules. Mejor los números del local igual, ¿eh? La de Guaraní es parecida al que hizo el gol contra Mitre. El descuento acá, el blanco. Bueno, todo listo entonces para este partido. Lo veo a Manu Roa acá cerca, botines rojos, medias rojas para él. Lo veo a Nacho Balzacá como vamos, Nacho, Esta también tiene que ser tu noche, como viene haciendo todo el torneo. Pablo Mota con la 10, el capitán. El 5, Juan Ardetti, por izquierda Medina. Vi una publicación de que Medina se había ido a Guaraní, me asusté. Digo, ¿qué pasó? No, está acá, mirá, está jugando. Menos mal. No, está jugando. ¿Qué está esperando el árbitro, Gastón Machado? Ya se juega, no lo escuché Gastón, ya se juega minuto 0 de este partido. Guaraní visita a Deportivo Victoria aquí en Curuzuco. Aquí estamos en la show. Arranca el primer tiempo. En los relatos, ¿quién les habla? Emiliano Andreoli, Diego Bain, el comentarista de lujo que tiene el equipo de alto vuelo para FM Show. La pelota ya está acá abajo nuestro para el primer lateral, corresponde a Deportivo Victoria. ¿Qué hace con la 3 Retamoso de este lado? Me va a marear Penisoto con la 8. El que hace el lateral es Darío Medina. Posición, lo deja loco el técnico. Le grita en la oreja, saca largo el 8 Darío Medina. Ahora Guaraní intenta recuperar la pelota, no puede porque 9, te dije que la pisaba, gana 1, gana 2, la pierde la pelota porque Manu Roa sale por izquierda, lateral primero para Guaraní, presión arriba de Deportivo Victoria, no pudo hacer mucho el 9 García, porque tenía 2 encima. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Pelea Nacho Balzacá como rescató para Manu Roa, se va al 9 a la profundidad para Guaraní. Franco entró al área rival. Ya Brian Domínguez descarga para Manu Roa, que va a ser el número 1 en la franja, tira para atrás. Pablo Mota con la 10, tira al centro. Nadie todavía en el área, no se encontró. Vos sabés que no veo mucho. Está la torre, está nuestro. Está por el medio. No es un lado, pero estamos en el segundo tiempo, Guaraní atacando con la derecha. Menos mal. Me parece mejor. Veo medio raro el 11 de Manu Roa, me parece un 17, me estaba confundiendo un poco. Lateral para Guaraní, sector derecho en el ataque, el que lo va a hacer es Rito Pérez, el 4 que tiene Guaraní, que lejos está, ya descargó para allá como va a buscarla fuera del área, no llega nadie, pasa por encima del árbitro. Pablo Mota le pega el arco, no, tiró por debajo, se le fue cerquita a David Fernández.
Primera vez titular el paraguayo David Fernández. Tuvo grandes entrenamientos a lo largo de toda esta temporada, tuvo minutos ya en el primer equipo de Guaraní Antonio Franco, es cierto, la primera vez adentro del 11 titular, primer córner para la franja, es una cancha chica, digo esto para que cada pelota parada tiene que ser una posibilidad de gol. Corre para Guaraní, el encargado de enviar esta pelota es Pablo Mota, va con el zurdazo, sale de los Reyes, se pelea con su defensor, sigue la pelota en peligro para Guaraní, a favor de Guaraní por suerte, ahora sale con velocidad, descarga la pelota para el 11, hablo de Altamirano, se mete dentro del área, no porque ganó Tarrito Pérez, casi ahí, cómo se recuperó el 4 de Guaraní, Falta en ataque, la más fácil por el árbitro, pero fue falta, porque lo empuja de atrás en velocidad, un Fórmula 1 contra un karting, Tarrito Pérez. Sigue 0-0 estos 2 minutos 35 segundos de partido, recién arranca, por ahora no hay un claro dominador, Diego. No hay un claro dominador y a tener en cuenta con lo que acaba de hacer Victoria. Lo vimos el año pasado, es un equipo que casi no se pasa la pelota en la mitad de la cancha. Transiciones rápidas, pelotazos a espalda de los centrales, muy bien Tarrito Pérez, atento. Seguramente Guaraní va a ser el dominador del partido a lo largo de estos 90 minutos, pero tiene que tener mucho cuidado con que no se le escapen los delanteros por detrás de los centrales. Bueno, perfecto, entonces estamos en Curuzú Guatiá, está jugando Guaraní, pierna arriba de Artetti, pierna arriba, si quería podía molestar el árbitro, prefirió no hacerlo, ahí libre, corresponde para Deportivo Victoria aquí en Curuzú. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. El Palacio para hacer el tiro desde el fondo, no va a ningún lado, a ver, puede ganar Guaraní, va Edu Flores, se queda con la pelota después de un cabezazo lejano en favor de Deportivo Victoria aquí en Curuzú Guatiá. Lindo público, pero todos sentaditos, calladitos, hay un 3-4 que están gritando nada más, eso favorece a Guaraní. Igual Guaraní está muy acostumbrado a jugar con mucha cantidad de gente, me parece que a favor de la franja, no tener esa presión de un público que los sigue. Son jugadores que ya tienen varios años en el Federal, así que se la bancan. Acostumbrados están. David Fernández por derecha en ataque de Guaraní, se queda con la pelota, va a descargar para atrás, no, engancha, tira para Tarrito Pérez, puede sentar el 4 de Guaraní, prefiere tocar para atrás, otra vez para Fernández, ¿qué va a hacer? Está manejando la pelota en ataque de Guaraní, Antonio Franco se mete dentro del área, me parece mano, me pareció mano, parece que vi muy lejos también, puede que, fíjate digo, vaya en la transmisión que tenemos vía streaming, si fue mano o no, levantó el brazo, me pareció raro, nada, lateral para ataque para Guaraní, otra vez Tarrito desde el sector derecho. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar Premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. No llegó a ningún lado el ataque de Guaraní después del lateral, un par de rebotes dentro del área, tiro libre otra vez, falta el ataque de Guaraní, tiro libre para Deportivo Victoria aquí en Curuzú. Materiales de construcción, rápido y en tu obra 3764 69 67 53. Riquísimos. 30 metros ganó con el tiro libre Ramos en defensa de Deportivo Victoria. Tiró el centro, de su campo centro al campo rival. Hay córner ahora, corresponde para Deportivo Victoria aquí en Curuzú. Juega al pelotazo Victoria. ¿Estamos en lo correcto? Juega siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penisoto, a eso va a apostar el conjunto local. Me pedías que repase, miramos la transmisión. Todo pecho. ¿Pecho? Sí, bien. Nada, La sacó bien Matías Acuña. Bueno, ya lo vamos a tener con la imagen HD aquí en Deportivo Victoria. Vos sabés que ese córner también me está costando un poco. Vos ni siquiera lo ves. No, yo no lo veo, yo lo veo por el stream. 5 minutos de partido, 6 ya en esta serie de cuartos de final. Ahí saque desde el arco, corresponde para Guaraní. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. ¿Cómo lo viven abajo, Gastón Machado? Vuelvo a perder el retorno de Gastón, a ver si lo podemos recuperar, capaz sin auriculares y con un teléfono normal, Gastón. Probamos así, direcciones que tenemos que hacer aquí en vivo, en esta transmisión de alto vuelo. 6 minutos, 30 segundos en este partido. Está tardando porque está hablando quién. Pero eso, sí,
ya le vinieron a advertir, fue el primer asistente Mitore que se acercó para hablar con Penisoto porque evidentemente no estaba haciendo de las suyas este particular técnico que tiene Deportivo Victoria de Curuzucuatia. Saca en largo Edu Flores, la pelota sigue en juego, la tiene García que va a descargar para Altamirano, gana velocidad, no gana nada. Hay lateral en ataque, sector izquierdo para Deportivo Victoria aquí en Curuzú. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. El lateral al centro va del Deportivo Victoria, rebota la pelota que la va a sacar ese Guaraní desde el fondo, el que pica, va a buscarla es David Fernández, no llega porque saca con lo justo Jorge del Palacio que se queda con la pelota, va por los aires la pelota, pero ojo porque le queda Nacho, le quedó David Fernández, ahora la tiene Basajá como que descarga nuevamente, ahora para Juan Arretis, el que está corriendo por derecha, tira centro, no, se para, tiró el centro y corre para Guaraní, después de un lindo ataque expulsante, Basajá como cuando tiene velocidad, descargó para Fernández, hay una mala devolución, por eso Guaraní no tuvo la primera chance clara, Diego. Pero Guaraní aprovechó un error del rival. Si bien no llegó a concretarlo, no llegó a marcar esa diferencia en el marcador, valga la redundancia, sí sacó un córner de un error defensivo. Bueno, también habrá que apostar a eso porque plantea dos líneas, una de 5, una de 3, podríamos decir hasta 2 de 4, Penisoto para esperarlo al conjunto franqueado, entonces me parece que la franja también tendrá que, cuando tenga 1 o 2, mandar la guarda. Corren desde la derecha para Bonito, de los Reyes se queda con la pelota bien, el arquero vestido de verde, parece una manzana, se quedó atenazando la pelota en lo alto, ahora Guaraní vuelve a tener el control del balón, Edu Flores recibe el pase, Tarrito Pérez juega bien con los pies Edu, pero ojo porque la presión de Deportivo Victoria puede ser punzante, sale muy bien como los que saben porque sabe, Tarrito Pérez desde el fondo, tira al centro o cambia de lado de la cancha para Basajá como la pelota está flotando en el aire, nadie la baja, todavía no puede, hasta que llegó él. Manu Roa que descarga para Medina, va a tirar el centro Medina, busca el 9, busca el 11, busca a alguien, nadie, se queda con la pelota la defensa de Deportivo Victoria, pero sigue dentro del área hasta que la saca Darío Medina, pasa el peligro para Victoria, no tiene muchas ideas cuando sale, qué fuerte que fue Medina, qué fuerte que fue Medina, ¿te viene la primera tarjeta, Diego? No. Lo advirtió el árbitro Rodrigo López al número 3 de Guaraní Antonio Franco, fue mal, hay que cuidarse, además vuelve la titularidad, quiere pelear el puesto con Manu Roa, recordemos que Manu Roa es el titular en ese equipo. ¿Qué tema de los tres en Guaraní, no? Siempre traen muchos y termina atajando de la casa, jugando de la casa. Habla bien se ve que apuntaron bien en ese puesto. ¿Ahora con Elian Cop? Por ahora, sí, por ahora, sin amarillo. Sin amarilla, si el juego que sigue siendo bastante prolijo, la pelota la miro para arriba si la quiero ver. Tengo que levantar la vista porque en el suelo todavía no ha permanecido por mucho tiempo. Mirá eso. 60 metros para arriba saca la pelota Guaraní desde la defensa. Y está bien de última que así sea si le sirve. En velocidad, ¿quién gana? Gana el de la franja. Gana Brian Domínguez que va hasta el fondo. Falta en ataque. Falta en ataque porque sí, fue y chocó contra el defensor. Hay tiro libre desde el sector defensivo otra vez para Victoria. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. 10 minutos ya de esta primera parte. Seguimos sin un dominador claro, Diego. Y va a ser así, me parece, esta parte del partido. Guaraní te hablaba de lo físico. Cuando viajamos a Mercedes, los primeros 20-25 minutos las comunicaciones lo aguantó Guaraní. De hecho, lo atacó un poco. Bueno, me parece que la franja está esperando ese plus que tiene. Recordemos, y vale destacarlo, está preparado físicamente realmente muy bien para afrontar un torneo así. Me parece que también está esperando. Y viendo qué le propone su rival, es cierto, no hace tanto calor. Está lindo para jugar. Sí. Pero sí tenemos un poco de calor acá adentro. Sí, porque calentado toda la tarde esta cabina. Y lateral por derecha para Guaraní. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. La tiene Guaraní dentro del área, Manu Roa, se tropezó porque quedaba después de un tremendo pase de Pablo Mota en posición de remate, pero se tropezó justo antes de enviar la pelota al fondo del arco, no pudo Guaraní, primera aproximación, no cuenta como chance, ya te pregunto, Diego Van, triangula juego Guaraní, acaba con esto, Pablo Mota para Medina, tocala ahí, le dice, tocar a Manu Roa, lo hace, le hace caso, no es Manu, es Ardeti, que hace acá por izquierda, Juan Ardeti, número 5 de Guaraní, gana la falta, no, dice el árbitro, ahora por Medina, esta jugada de Guaraní, Antonio Franco, mientras se escucha el tono de la llamada de Gazón, ya vamos, amigos, desde el campo de juego, sigue el partido
0-0, 11 minutos aquí en Usucoya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Lateral para Guaraní en el sector izquierdo, quien lo va a hacer sube hasta el fondo de la cancha es Jonathan Medina para encontrar la pelota y poder sentar. ¿Juega al centro Guaraní desde el lateral, Diego, o no? Es chica, ahí corta distancia, ¿eh? ¿Por qué no? Tomó carrera Medina, así que seguramente lo va a hacer. Está esperando, bueno, si hubiera la tortícola que voy a tener cuando diga posadas. Centro desde el lateral para Guaraní, Antonio Franco, sigue saliendo la pelota ahora, pero la recupera rápidamente el conjunto de Carlos Marzuk. En la media luna intenta pelear la pelota a la franja, no logra. A ver si Mota puede recuperar rápido, pero el que sale es Deportivo Victoria. Mal pase, recupera Rodrigo Lesnar, que descarga para Manu Roa, que va a ser Manu nada. Lateral, otra vez para Guaraní, esta vez en el sector izquierdo. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Casi 13 minutos del primer tiempo en este partido de ida de cuartos de final. Descargan para García, pierde la pelota ante la marca de Morales. ¿Por qué Morales y no Quique Villalba, Diego? Morales ya había jugado, había tenido minutos, Quique Villalba me parece que de a poco se va a ganar su lugar. Yo le pongo una ficha. Quique además conoce el equipo, conoce el torneo, y para destacar algo, está muy bien parado Guaraní atrás. Tomó nota Guaraní de lo que sufrió el año pasado. No deja mano a mano los delanteros, siempre hay alguien atento a recuperar, y como recién, si no puede jugar, Rodrigo Lesnar la sacó sin complicaciones y se arma juego en otro lado. García, Altamirano, también Benítez por izquierda intentan ser los que van a dar peligro, si se quiere, a la defensa de Guaraní, que por ahora, como decía Diego Bain, está reaccionando muy bien. ¿Qué hace el árbitro corriendo entre los jugadores? Su ubicación no aprobó López todavía. La tiene Guaraní en la mitad de la cancha, la maneja con Jonardet y descarga para la izquierda. El que va a recibir es Manu Roa, y lo hace de un cabezazo. La pelota que tenía destino de David Fernández, pero no llega. Ahora Jonardet en la mitad de la cancha recupera y descarga justamente para
No se cumple el deseo que pide Diego Bain, dijo, yo firmo la victoria, vine acá a buscar eso, sí, hicimos 500 kilómetros, 1000 a la vuelta, que nos vamos a ir acá conforme con un empate. Se quedó corto en la defensa guaraní, tira en el centro, que saca Rodrigo Lechner, que cerca estuvo, podía ser peligrosa la pelota, bájenla, la tiró para arriba Pablo Mota, hay mano me parece en ataque, que despolijo todo un planchazo y roja, eso es roja, eso es roja, no sacó ni tarjeta, mirá cómo se va de la escena el delantero de Deportivo Victoria. ¿Qué va a sacar Diego Bain? Primera amarilla del partido para el número 7, Esteban Valenzuela. Marca amarilla anaranjada. Si llegamos a ver la imagen que tenemos en el canal de Alto Vuelo, te digo que es de vuelta a Rodrigo López, me parece que puede ser tarjeta por lo menos anaranjada. Quedó tirado el defensor de Guaraní, planchazo al pecho que el árbitro prefirió sancionar solo con tarjeta amarilla. Unirse. 22 minutos del primer tiempo en esta serie de cuartos de final. Guaraní sigue empatando con Deportivo Victoria. Quedó tirado en serio el defensor de la franja, Diego. Sí, porque fue fuerte la falta. Me parece que el tiempo de juego, que no hemos llegado ni siquiera a los 25 minutos todavía acá en Curisucotia, le jugó en contra al árbitro Rodrigo López. Quizás si en otro momento se animaba a sacar la roja, pero fue una entrada de Valenzuela. Fue desprolija la jugada y termina... Sí, pero me parece que de la desprolijidad, más allá del momento, me parece que fue innecesario levantar la pierna como lo levantó. Se recuperó Leche. Bueno, Rodrigo Leche tenía que lastimarlo, bueno, no sé, ustedes lo vieron con un vendaje en la cabeza, ¿se acuerdan? Un golpe, sí, jugó parecido a los jugadores. Ajá. Así estaba jugando el número 2 de la franja. Y después en Guaraní también jugó, porque no había cicatrizado, lo que pasaba. Sale desde el fondo Guaraní con Edu Flores, todavía no puede porque está el cuerpo médico de la franja corriendo en el campo de juego, así que la franja tiene tiempo. El que va a sacar desde el fondo es el arquero Edu Flores.
el saque de arco, a un rechazo del defensor, el partido se repite en escenas. Saca a Luis Flores, rechaza el mismo defensor del Deportivo Victoria y lateral como el 16º por derecha corresponde para Guaraní. Otra vez lo va a hacer Tarrito Pérez, que saca ahora para Nacho Benzacá, como que se tiró para la izquierda, a ver si puede encontrarse con la pelota que espera el área, si mal no veo es David Fernández. Ya la recuperó Deportivo Victoria con Medina, que cambió de lado y aparece por izquierda ahora. Recupera la pelota Rodrigo Lesnar, saca a ningún lado porque rebota en Altamirano. Otra vez Edu con la pelota, saca a la mitad de la cancha, no hay medio. Fíjate, el círculo central en este momento está vacío, no hay absolutamente nadie. David Fernández, que tiene la pelota, descarga para la izquierda, el que la tiene es Brian Domínguez, tira al centro, la espera otra vez el paraguayo, no llega, era Nacho Benzacá como se quedó corto. Ojo porque la pelota le vuelve a quedar en la puerta del área, y va a pegar al arco. Qué fuerte ese partido, me encanta. ¡Pum! Y la pelota para que se quede otra vez Deportivo Victoria. García, que la tiene, hay falta de ataque, no, levántese, dice el árbitro López. Bien, porque no hubo falta, sale de los Reyes, se queda después en el envío con la pelota, se tira al piso y ya lo en esa posición porque llega a ser un gol Victoria y así va a estar de los Reyes toda la noche. Pensó tanto en el caño que cuando lo tiró no fue a ningún lado de la pelota para David Fernández. No se encontró con sus compañeros, pero me gusta este Guaraní atento. Ahí tiene que estar atento Guaraní. En la mitad de la cancha vos decías, no hay nadie. Bueno, eso es lo que propone Victoria. Hay que romper con esa monotonía. Offside después del envío del 9 García, que se tiró unos metros atrás para jugar de enlace. Hay tiro libre desde defensa por el offside de Alejandro Benítez. Corresponde para Guaraní. Minutos de la primera parte, estamos en la cabina número 5 del Estadio de Deportivo Victoria aquí en Curuzú, localidad que nos encontró muy parecida cuando vinimos allá por el mes de enero. No vimos nada raro, nada nuevo, más allá de la tribuna que estamos viendo acá enfrente. Exactamente, recordemos que en ese partido me hace acordar mucho el partido, porque se prestan demasiado la pelota, porque no hay medio campo. Sí, lo que veo, dos cosas. Sí, es una falta de respeto compararte con Guaraní con aquel. No, para. Déjame explicarlo porque si no, paso a paso. Primero, la defensa está contra bien plantada, no queremos mojarla con mucho menos, pero ha tomado nota Guaraní de lo que le ha pasado el año anterior y también me parece que salió a jugar con otra actitud. Es cierto, no era mano a mano en ese momento, usted me puede decir, bueno, pero era el segundo partido del campeonato, había ganado el primero en casa, pero me parece que Guaraní hoy salió con otra actitud, quiere ganar el partido, pero ya sabíamos que Victoria iba a proponer poco juego. Me había avisado el amigo Gastón, ya lo vamos a recuperar. Gastón Machado está desesperado ahí encontrando la forma de comunicarse con De Alto Vuelo y FM Show. Tiene tantos datos que se cargó la línea. Lateral desde la derecha para Guaraní, Antonio Franco, ya la recupera Deportivo Victoria, sale con García en su campo, está el 9 del conjunto de Penisoto en velocidad, no puede porque ya está Pablo Mota con el balón, que va a ser el capitán y 10, descarga para David Fernández, otra vez la tiene Pablo Mota cerca del círculo central donde le pedía que juegue un poco para sacar como para Mota para Manu Roa no llega, porque el camino favoreció Altamirano para descargar a ningún lado. Morales ya se hace con la pelota, sale Guaraní desde el fondo. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Cobró falta, no, offside. Hay tiro libre desde la defensa para Victoria por un envío que encontró a Manu Roa en posición inhabilitada. Guaraní en 27 minutos. Para vos que estás escuchando, para vos que nos estabas preguntando qué pasaba con el audio, ya está todo en orden en esta transmisión en vivo vía YouTube, el canal de Alto Vuelo y FM Show. También estamos en la radio líder FM Show 98.1 y de lunes a viernes de 19 a 20 te encontrás con De Alto Vuelo y esa hora de pura información deportiva, siempre en la radio líder, siempre con De Alto Vuelo en FM Show. 28 minutos, tiro desde el fondo para Deportivo Victoria, hace solo eso. Buscan a García, lo está recuperando la pelota Guaraní, salta Mota para pelearla con el 3-4 de cancha mientras se escucha nuevamente el tono. Ya vamos, Gastón Machado, tiran desde la derecha, se desconcentra Guaraní, que cerca, qué desconcentración, casi gol de Benítez, la dejaron pasar todos, que alguien la saque, Diego. No se entendieron entre Morales y Flores, la dejaron pasar, miraron los dos, el arquero pensó que iba el defensor pensó que iba el arquero. Por suerte, para mí Antonio Franco no llegó nadie de Victoria, que le cuesta. Hay que llegar al área rival, para hacer goles hay que llegar al área rival. Está de nuevo Gastón Machado.
Sí, muchachos, ustedes miran. Bueno, seguimos igual, te escucho pero muy lejos enlatado, pero ya vamos a recuperar. Tiran en profundidad para Medina, tiene el centro Medina, rebota en la defensa de Deportivo Victoria, otra vez le queda el 3 de Guaraní, por izquierda, ahora la tiene Manu Roa un poco más atrás, unos metros más atrás, tira para Pablo Mota, se encuentra con la pelota al 10 de la franja, tira al centro, nada, me parece córner y corresponde para Manino, saque desde el arco, pero el árbitro, bueno, esa parte no vemos, esa parte de la cancha es la línea. En línea, bueno, esa es la que no vemos, así que ahí saque desde el arco, corresponde para de los Fretes de Victoria. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Ya seguimos en esta primera parte, 29 minutos, se sigue 0-0, más allá de estas situaciones de cabezazo de Manu Roa, no contabilizamos nada más, digo. Recién, la que no llegaron a conectar en el área Claro, de Victoria, pero para en realidad Guaraní, fue, claro, sí, en realidad fue más un error defensivo que una virtud en ataque, la de cabezazo de Manu Roa, la única por ahora de la franja, que me parece que tiene un poquito más de intenciones, En Victoria apuesta a lo que va a suceder ahora, un pelotazo, una pelota parada, algún saque lateral cerca del área de Duflores, no mucho más. Sabíamos igual que nos íbamos a encontrar con un equipo así, de poca propuesta, de mucho roce, y lo voy a recalcar de nuevo. Por ahora y muy bien la defensa de Guaraní, atenta cuando no se puede salir jugando, no importa, que la pelota caiga lejos del área de Flores. 30 minutos de la primera parte, tiro libre desde el círculo central para Deportivo Victoria, tira por bajo, que feo tiro libre que hizo el 5 Leandro Ramos, a la nada misma. El que saca y el que va a buscar el David Fernández no llega, la pelota que sigue recorriendo el sol correntino de Curuzú Guatiá. Ahora va a sacar como que se puede en velocidad, nada, porque el que la saca es Matías Acuña desde la última línea defensiva. Ahora la pelota busca destino de Brian Domínguez, pero no llega. El que la tiene es Altamirano, pero la pierde rápidamente. Se prestan la pelota de un momento a otro, la tiene Guaraní, también la tiene Deportivo Victoria, pero nadie en profundidad. Ahora hay saque desde el arco, nada, porque recupera la pelota. Sí, se le fue. Saque desde el arco y corresponde para de los Fretes de Victoria. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. 31 minutos de la primera parte, me escribe el amigo JP Ojea, está escuchando, mirando el partido, está sufriendo, dice que es que feo el campo de juego. Se ve feo, evidentemente, la transmisión que estamos haciendo. Tiene muchos pozos el campo de juego. Por eso, fíjate, y la gente que lo está mirando por el streaming, Pablo Mota no pone la pelota contra el piso. No. Siempre que le queda, trata de meter un pelotazo a espalda de los laterales o tratar de tirar algún centro porque está muy desnivelado, sobre todo en el mediocampo. Me parece que te escucho, Gastón. ¿Cómo están las cosas con Marzul y con Perifoto? Ahí, muchachos, ¿me están recibiendo? Perfecto, como si estuvieras al lado nuestro. Listo, perfecto. Bueno, Carlos Marzul no está contento ni con el juego de su equipo y tampoco con el arbitraje de López hasta el momento. Y a Penisoto sí, Penisoto lo vive como todos los encuentros, muy efusivo, pero por el momento tampoco está tan conforme con este rendimiento. Tenés que recuperar media hora que no estuviste al aire en este primer tiempo y no ha pasado mucho. Me imagino te aburriste un poco en el campo de juego. Tenemos tiempo entonces para que repase Gastón Machado a través de los amigos de Electricidad La Unión, el banco de suplentes de Guaraní, Antonio Franco. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad de La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Camiseta número 12 para Ezequiel Kuseski, con la número 13 Enrique Quique Vidalba, 14 para el Pájaro Benítez, 15 Darío Cardoso, 16 Emanuel Báez, 17 Lucas Perochú y 18 Ezequiel Monzón Cabral. Perfecto, Brian Domínguez que buscaba después del envío de Medina desde el sector izquierdo hacia el sector derecho en ataque. Ahora la recupera Guaraní, tiene espacio por primera vez en el partido, pero la tiran en profundidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nada. Dicen que nada del árbitro. Hay saque desde el arco, 32 minutos de la primera parte. ¿Estamos completos, Matías? Estamos con sonido e imagen. Todo entonces ok. Desde la transmisión vía streaming desde Alto Vuelo aquí en FM Show. 33 minutos de la primera parte. Guaraní empata con Victoria 0-0. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. SAMSA, invertimos en la vida. Si tuviera la corrida, dice el amigo Walter, gracias por la predisposición de poner ok esta transmisión de Alto Vuelo aquí en la radio líder FM Show. 0-0, no te gusta el partido, Diego, ¿no? Para nada, falta fútbol.
falta mucho. O sea que venía pensando tantas frases. ¿Hay plancha ahí? No. Dice que no la tiene García fuera del círculo central. Si le das espacio le va a pegar, Se acomoda para la derecha García, rebota en Morales la pelota por suerte porque tenía destino de arco para exigir un Pepa. Eso es cancha. ¿Cómo va con la pierna arriba Deportivo Victoria? Si le dan espacios al 9, le va a pegar. Hasta yo le quería pegar de esa posición, digo. Es que la cancha es chica, rápidamente pasa a posición de ataque y como cualquier 9, ¿no? Cuando tiene el huequito, cuando tiene un pequeño espacio, apunta al arco. Por suerte, no pasó del área. No conocemos a ninguno de los relevos de Deportivo Victoria, pero Pinot Pinos nos presenta el banco de suplentes en la voz de Gastón Machado de Deportivo Victoria en Cruzú. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Camiseta número 12 para Gustavo Calgaro, con la 13 Ronald Balbuena, 14 José López, 15 Mario Alonso, 16 Daniel Ábalos, 17 Ezequiel Ramírez y 18 Ezequiel. Bien, ¿qué hace Balsanchá como fuera del área? Diego Bain se gana el espacio y le va a pegar. Rebota la pelota en la defensa de Deportivo Victoria, sale, pero no puede salir porque está siempre bien marcado el 9 de Victoria. García no tiene un centímetro de más para jugar. Puede otro centímetro más y por eso hablamos en otra ocasión. No tienen que dejarlo tampoco. No tienen que dejarlo. Que justo le estaba mirando al número 9 y para destacar y para volver. Balsanchá como sale un poco del área porque no le llega la pelota, porque no puede estar todo el tiempo metido entre los centrales, sale a pivotar, lo hace muy bien el número 9 de la franja y es de esos partidos quizás molestos para el que no va a tener mucho la pelota, pero cuando la tenga que responder. Tiro de esquina desde la derecha para Guaraní Antonio Franco, 35 minutos de la primera parte. Dame una alegría, Franja, que viene practicando el grito de gol durante todo el viaje. Hay centro del córner desde la derecha, lo hace en corto, no, tira el centro Pablo Mota, cerrado a ningún lado. Otro tiro de esquina tiene Guaraní, porque rebotó en la defensa, sorpresivo córner de Pablo Mota, del capitán 10. Todavía no referente, todavía no goleador. Mientras veo que los muchachos salen a calentar, hablo de Guaraní porque de Deportivo Victoria están todos sentados todavía. Otro córner desde la derecha para la franja, otra jugada hacen, a ver si nos sale esta. Tira el centro Pablo Mota, encuentra a alguien en el área, nadie. A las manos de los Reyes, que se queda con el balón, sigue aproximándose la franja, Diego, pero todavía sin esa profundidad y sin la claridad del córner de Pablo Mota. Tiene que sacarlo un poquito más a Victoria, no tiene que jugar tan juntas las últimas líneas del conjunto local para poder tener a Balsanchá como de cara de los Reyes. Para explicarle, para el que no lo conoce, es un arquero muy, muy grande. Tirarle de centro a los Reyes es bastante complicado. ¿Atajó de los Reyes en Crucero o era suplente? Era suplente. Pero tuvo unos minutos, sí. Sí, tuvo unos minutos. El Crucero lo lleva después de que juega el torneo regional con Victoria, lo lleva por ese federal, lo vieron jugar contra Guaraní, contra Atlético y se lo llevaron. ¿Está nervioso Marzú, Gastón? Sí, no para dar indicaciones, como le decía, no está contento con el arbitraje hasta el momento, pero quiere que su equipo presione más arriba, que no lo deje salir con tanta comodidad al conjunto local. 36 minutos de la primera parte, sigue 0-0 partido en Victoria. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Balsanchá, como le pasó la pelota a Rodrigo Lesner en campo propio. Eso habla de partido, Diego. Que tuvo que bajar mucho el número 9 para recibir la pelota. Y hablamos del campo de juego hoy, no la pudo controlar bien porque le picó varias veces, por eso terminó del 9 al 2. Elías González, que recupera la pelota del Altamirano, que se queda con el balón en su campo, sigue friccionado el juego, se dan con de todo falta. En ataque de Guaraní cobró Rodrigo López, hay otro tiro libre mientras va a avisar algo. A Ariel Abaca, me parece, Gastón, ¿qué pasó con el árbitro del campo del banco de Guaraní? Bueno, frase textual del árbitro, una más y te vas, le dice a Ariel Abaca, el ayudante de campo de Carlos Marzú. Todos los jugadores de Victoria también reclaman eso, pero piden una tarjeta amarilla para el jugador de Guaraní. Ahí está, muchachos, lo llama ahora López al ayudante de campo, lo advierte Ariel Abaca y lo va a molestar. Bueno, siguen hablando ahí, haciendo un show acá abajo. Tenemos tiempo para ir a estudios con Walter y unimos. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de... California es el supermercado que le conviene más. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. El encargado de hacer los tiros libres, sea donde sea, es para Victoria el número 5, Leandro Ramos, que va a sacar la pelota desde el campo propio, o es el 6 ahora. Matías Acuña. Me cambiaron. El último. Cuando me había aprendido que de ahí puede cambiando el 5. ¿Cómo?
de ahí, de donde está, apenas un poquito más atrás de la mitad de la cancha, puede llegar al área. No llega porque tira para Alejandro Benítez en el sector izquierdo de ataque de Deportivo Victoria. Rápido recupera la pelota. Guaraní sale en velocidad. ¿Quién se perdió la pelota? Brian Domínguez, hasta que la recuperó Victoria. Tira a profundidad para que corra Alejandro Benítez nuevamente peleando contra Rito Pérez. Hay falta en ataque. Se queja la gente. Pero fue falta. Si lo empujaste de atrás. Hay tiro libre para Guaraní desde el fondo. No se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Un abrazo para los amigos de Ferretería Villalonga en San Martín, casi Chacabuco, como dice la publicidad, para Nico, para toda la familia de Villalonga, que están siempre pendientes a De Alto Vuelo y FM Show. Gracias por acompañarnos y hacer que esto sea una realidad, porque viajar, por supuesto, tiene su costo. Seguir a la franja tiene su costo, pero vale la pena para que toda la familia franqueada esté mirando y escuchando el partido a través de la radio, a través del streaming que tenemos. Sale con la pelota Morales desde el fondo, tiene espacio, se replegó bastante Victoria en esta última parte del primer tiempo. 39 minutos van de este primer tiempo de la serie de cuartos final. Sigue 0-0 todo. La pelota en profundidad busca Morales para que se encuentre con David Fernández. Ahora dejaron para Roda en el sector izquierdo. Tira en profundidad Roda, se queda corta la pelota. Ya la tiene Victoria nuevamente, que sale como siempre con el pelotazo. Morales que puede cubrir la pelota y lateral para Guaraní. Abajo nuestro sector izquierdo de la defensa franqueada. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Matías Durán. Hay lateral para Guaraní desde... Qué presión, Julio. ¿Dónde está Julio? Sentado en Iguazú, se está ahí resguardado hasta que le dé negativo. Lunes o martes tiene que dar negativo porque el viernes tiene que estar en Posada. Sí, dice viernes. Lateral para Guaraní, Roda que sale desde el sector izquierdo, ya la recupera otra vez. Victoria que corre Altamirano, pero que cubre es Morales. Recupera la pelota y se va con la pelota Altamirano. ¿Qué va a hacer? Entra al área, dejarla para García, que si lo ve a Alejandro Benítez hay peligro. Hay peligro porque sigue merodeando, pero da tantas vueltas el 9. Se acomoda para pegarle, lo hace, tira un centro hacia Darío, que está entrando al área. Recupera Guaraní, puede salir con la pelota. Otra vez la pelota arriba. Darío Medina era el que entraba al área. No tuvo ideas para poder centrar nuevamente. Tarda mucho el 9, pero no se la sacan la pelota. La tiene David Fernández, que va entre dos, pierde la pelota. Con falta no, pasa como que recupera. Otra vez puede recuperar, no. Saca Deportivo Victoria desde el sector defensivo, otra vez para García. Por fin hay 30 segundos de juego de corrido. Está bastante aburrido. La pista no se la sacan a Carlos García, el 9 que tiene Deportivo Victoria. Pone el pase en profundidad para que corra Altamirano. Nada. Saque desde el arco para Guaraní. Se quiere aproximar Victoria, pero idea no tiene. No, idea no tiene, y es la primera vez, como decías vos, que relatás más de 3 jugadas seguidas. Es cierto, se la prestaron, fue de Guaraní, fue de Victoria, errores, intentos de ataque, pero por lo menos vimos algo, un destello. Yo entiendo que Marsuk está enojado porque sé que no le gusta que sus equipos jueguen así, pero también sé que él esperaba que a medida que Guaraní avanzara en este torneo, se iba a encontrar con partidos como este. Bueno, cuando te tocan este tipo de partidos hay que ser inteligente, hay que saber esperar, va a llegar la oportunidad, bueno, hay que estar preparado. Está bien, hablemos de nombres que le faltan también, no le falta Rodríguez acá a la izquierda, le falta uno de los 10, el que tiene hoy, estaba jugando al lado de Ardetti, hoy lo está haciendo también, pero le falta Almirón, no le falta Bainaga, que está acá con el plantel, pero que no puede jugar. Descarga la pelota Guaraní, ahora la tiene Pablo Mota, espera para que pase Medina. Jonathan que se va a proyectar por izquierda, busca tirar el centro, lo hace, mete el centro dentro del área. Estaba Baltacán como para conectar el cabezazo, la sacaron antes. Los defensores de Deportivo Victoria se quejan de un codazo. Alejandro Benítez dice, siga el árbitro. No vio nada, no, ahora cobró la falta. Me pareció que dijo siga porque la pelota la podía tener el conjunto local. Hay tiro libre. ¿Cuántas veces dijo? 200 para Victoria en condición defensiva. Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Era roja para el de Victoria, me dice el amigo Julio Quiñones. Desde Puerto Iguazú. Era roja, sí, era lo que dijimos. Pantazo allá en el área de... O sea que fue antes de los 25 minutos, me parece que Rodrigo López se asustó. Una vez un técnico de Guaraní me dijo, cuando se quejan todos del árbitro, el local, el visitante, algo mal está haciendo. Bueno, se están quejando los de Victoria, se está quejando Marsuk, todos lo rodean, se están quejando los de Guaraní.
parece que no lo está sabiendo llevar el amigo López. 43 minutos de la primera parte en este empate sin goles. Guaraní victoria, el partido de ida de cuartos de final. Bordado digital y sublimación para tu remera o chompa. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Adorno Hermano. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Necesito un mueble del centro de amoblamientos para ordenar un poco este desastre que están haciendo estos dos equipos en la primera parte, por decir algo, ¿no? Porque la verdad que el partido no nos ha entregado emociones. Se nota el tiempo sin competencia, tiran centros al área y gana siempre de los Reyes. Diego, es que es muy difícil ganarle por arriba al número uno del dueño de casa. Por eso yo digo, me parece que Guaraní tiene que sacarlo un poquito a victoria para que vayan ya como quizás Pablo Mota o David Fernández, quien mano a mano. Ahí sí le tengo fe a Guaraní. Un mano a mano le pongo una ficha, pero no tuvo ninguno. No, todavía no. El cabezazo de Rueda fue justamente una muy buena jugada, pero que llegó un centro. Pensé que estaba adicionando algo. ¿Ya dijo cuántos más, Gastón? No, en el momento no, lo que estaba pidiendo era otro valor más del árbitro. Que está por adicionar 7 minutos, está loco. No va a estar loco. Está haciendo el laburo de Julio. 44 minutos del primer tiempo, sigue empatado 0-0, ya se juegan los últimos instantes de esta primera parte. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. En La Show, el fútbol es de todos los días, con pasión. Lateral que hace Deportivo Victoria busca meterla en el área rival. Es el objetivo que tiene, atacar por esa vía. Tira el centro para Darío Medina, no llega con la pelota. El lateral ahora en ataque, uno de los pocos laterales en ataque que tuvo Victoria. Será un centro sin dudas, yo lo voy a mirar por el streaming de Alto Vuelo y FM Show. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Se vuelve a enredar Guaraní en condición defensiva. Dos cabezazos en el área esta vez. Por suerte para la franja, digo, no fue gol. Que no fueron del mismo equipo, uno de Victoria, uno de Guaraní. Quedó la pelota bollando. Por suerte para la franja, terminó en el córner. Hay que estar atentos. No está defendiendo. Estaba bien, pero hay que estar atentos porque Victoria aprovecha cada error. Ya lo hemos visto, ya lo ha sufrido Guaraní. Quiere aprovechar, le cabezó para atrás recién en García, el 9 de Victoria, por suerte tenido de tiro. Centro desde la izquierda para Deportivo Victoria, sigue viva la pelota, la vuelve a tomar Alejandro Benítez, tira al centro, sale muy bien Edu Flores porque estaba preparado para cabezazo Carlos García, pero el uno de la franja se queda con la pelota, ahora lo molestan en la salida, sale igual, juega muy bien con los pies, no me canso de decirlo, Edu Flores tira la cabeza de pasajero como que descarga para Manu Roa que se queda con la pelota y gol. ¡Gol! Antonio Franco Manu Roa, aprovechando la buena salida de Edu Flores, el cabezazo para despistar de Baltajear como y la corrida con confianza de Manu Roa para darle a Guaraní a poco del final de la primera parte. La ventaja se merecía porque fue un poquito más, no mucho, pero la franja necesitaba esto para irse al descanso con la confianza en el cielo. Manu Roa, el autor del gol. Guaraní 1, Deportivo Victoria aquí por Cruzunada. Guaraní le dio de probar de su propia medicina a Victoria. Sí. Está acostumbrado a tirar pelotazos, a que la peine el 9, a que aparezca alguno por un costado. Bueno, el pelotazo fue de Edu Flores vivo, lo vio porque no lo estaban dejando salir, pero él lo vio a Balsan ya como que bajó unos metros, la peinó perfecta para Manu Roa. Y el número 11, qué confianza, porque lo pones de 3 y rinde, porque lo pones por izquierda un poco más adelante y rinde. Llegó, gana Guaraní, Antonio Franco 1-0, un poquito más. Yo no juego, muchachos, gracias por la invitación, pero yo no juego. Se ha terminado la primera parte en esta victoria parcial con lo justo y solo con lo justo. Tremendo el festejo en el banco de suplentes. Gastón, antes de la pausa. Sí, muchachos, explotaron de alegría en el banco de Guaraní, muchos abrazos entre los integrantes del cuerpo técnico y todos los jugadores suplentes fueron rápidamente a felicitar a Manuel Roa y a David Fernández por la acción en el gol. Se jugaron 47 minutos, o se intentaron por lo menos en esta primera parte. Guaraní gana 1-0 aquí en Curuzú, Cuatiá. En la última de la primera parte apareció Edu, apareció Guatacá como convirtió Manu Roa la franja. Gana por la mínima y se viene un hermoso segundo tiempo porque el técnico rival, ya está hablando con los árbitros. Digo, sacalo de ahí, Pablo, sacalo de ahí, Gato Mota, que nadie hable con el árbitro. ¿Para qué se mete? ¿Qué hace Penisoto y Diego?
todos están hablando con el árbitro. Pero bien Guaraní ahí, porque también tiene que pelear en ese lugar, no tiene que hacer nada. Penisoto se tiene que ir al vestuario con el resto de sus jugadores, obviamente intentando acondicionar. Guaraní tiene que tranquilizar. Ahora la presión es de Victoria, porque esto no es como el regional pasado, esto es mano a mano. Ahora tiene que salir a buscar el partido. Vamos a ver qué propone. Nos tomamos 5 o 7 minutos y volvemos con el comentario de Diego Bain de qué pasó en estos primeros 45 minutos la franja. Con el tanto de Manu Roa, le gana a Victoria en Cruzú 1-0. Terminó el primer tiempo. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Hacer todo sin perder tiempo también te pone de buen humor. Usa Mi Salud Online. Entra en www.prevencionsalud.com.ar y aprovecha los beneficios que Prevención Salud tiene para vos. Credencial digital, consultorio médico virtual, óptica digital, receta digital y mucho más. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. En Misiones, Organización Lobelli Roulet y su red de Manu Roa que se queda con la pelota y gol. Cabret, Como que descarga para Manu Roa que se queda con la pelota. Juega muy bien con los pies. No me canso de decirlo, doctores, tira la cabeza de Batacar como que descarga para Manu Roa que se queda con la pelota y gol. Exclusivos a tu medida y a tu juega gusto. muy bien con los pies. No me canso de Victoria. Está acostumbrado a tirar pelotadas al ya como que bajó unos metros, la peinó perfecta para Manu Roa. Y el número 11 que con imitación pero no juego. Se ha terminado la primera parte, esto es Santo Carlos García, pero el uno de la franja se queda con la pelota, ahora lo molestan en la salida, sale igual. Juega muy bien con los pelos, no me canso de decirlo, doctores, que a la cabeza de Batacar. Estamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro. Indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperando sus 375 saltos de agua, tormenta inmamorable, paseos a la luz de la luna, todo el año. tus muebles ecológicos y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Tiene rojos, medias, todo el torneo. Pablo Mota con la 10, el capitán, el 5 Juan Ardetti, por izquierda Medina, una publicación, ya se juega minuto 0 de este partido, ya se juega, no lo escuché Gastón, ya se juega minuto 0 de este partido, Guaraní ya se juega. Y en el nuevo local de Acceso Sur en Garupá, donde atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12. Pica, siempre pensando en vos. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. En SAMSA, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar.
Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresa ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa. Invertimos en la vida. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfrutar los Al beneficios de tu tarjeta de regional débito. se lo sigue con De Alto Vuelo. Bien, volvemos a esta cabina número 5 del Estadio de Deportivo de Victoria. Estamos en Curuzucuatiá, minuto 44. Ahí recién llegó la apertura del marcador. Me sacó la garganta Manu Roa porque lo hizo muy bien Edu Flores, identificando ese ataque. Lo molestaba el 9 Carlos García. De todo esto se va a encargar el comentarista de lujo que tenemos en el equipo de Alto Vuelo para FM Show. Edificó, te dije, la victoria guaraní parcial, por lo menos en esta primera parte, y lo hizo con materiales de los amigos de Ferretería Villalonga, que nos presentan el comentario del colega Diego Bain. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. Guaraní vino a buscar una victoria, se encontró, valga la redundancia, con un Victoria que poco le propuso, que no lo dejó jugar al fútbol, pero en esta clase de partidos, que sabe la franja que se va a encontrar en este camino del torneo regional, fue inteligente, esperó, iba a tener alguna. Manu Roa se mostró un par de veces, David Fernández fue siempre una referencia de ataque, igual que Balsan Giacomo, y le hizo probar de su propia medicina. Tantas veces Victoria lo complicó con pelotazos a espaldas de los centrales, que Edu Flores decidió que tenía que ponerle la pelota a Fernández, la cabeció muy bien el número 7 de la franja y lo dejó solo a Manuel Roa, el 11, que definió perfecto por arriba. Guaraní propuso un poco más, es cierto, el campo de juego no permite mucho que se juegue a la pelota como nos gusta a nosotros, pero sí que fue interesante lo que pensó Carlos Marzuk. Fue inteligente Guaraní, cerró líneas cuando tuvo que hacerlo, estuvo atento más allá de alguna jugada aislada en defensa, y por eso, por ahora, gana 1-0 en este inicio de los cuartos de final de la región Litoral Norte, y por eso también ahora la presión va a ser del equipo local, al que no le alcance y que tendrá que salir a buscar. Guaraní también de ahora en más tendrá que ser inteligente, tendrá que esperar, seguramente va a tener más espacio. Esperemos que aparezca el número 10, Pablo Mota, para meter alguna pelota filtrada. Por ahora gana Guaraní, tendrá que ser inteligente, pero por ahora también es un poquito más. Tengo muchas preguntas para hacerte y muchos comentarios para ir hablando, pero no tenemos tiempo porque, y aparte, para eso está De Alto Vuelo de lunes a viernes en la radio libre FM Show desde las 19 hasta las 20. Así que para el análisis tendremos que esperar una jornada porque mañana ahí estaremos para analizar esto que está pasando aquí en Curuzucuatiá. Hacemos una pausa y venimos con el segundo tiempo de Guaraní 1, Victoria 0. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en Ahora Góndola, 20% en Ahora Gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra.
La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Petri Market evoluciona. Ahora atendemos las 24 horas. Sí, las 24 horas, porque de noche Posadas sigue activa. Petri Market está para lo que necesites. Visitas a última hora, un antojo o un gustito. Todo el día, todos los días, Petri Market. Lo práctico y exclusivo. Ex Ruta 213, casi 40, pegadito a la panadería. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. De las 21 en la República Argentina, nosotros seguimos en esta calurosa noche aquí en tierras correntinas. Hizo calor hoy, Diego. Tuvimos mucho tiempo dentro del auto porque tardamos, ¿cuánto? 4 horas y media más o menos en llegar. Pero mirábamos la temperatura, 37, 38 grados nos marcaba el termómetro. Nosotros ahí cómodos, pero hasta que llegamos, acá teníamos el sol de frente. Y acá pegó, acá digo, en la cabina en la que estamos nosotros, pegó el sol durante todo el día, 29 grados. Ahora, en este momento, hace bastante calor, estamos hablando de 9:30. 30 grados prácticamente. Bueno, sí, hace calor. La gente que se quedó quieta, pensé que iba a ir a buscar el chori o algo, pero no, están todos quietos en las tribunas. Recibieron un chilonazo también al cierre del primer tiempo, ¿no? Es, como decís, habitualmente puede ser un gol anímico, como dicen algunos, ¿no? Justo al final del primer tiempo, porque imagino que Penisoto, que después le fue a reclamar al árbitro, vaya a ver qué. Es cierto, no está dirigiendo bien López, pero no está dirigiendo bien para ninguno de los dos, no es que está tirando en contra de Victoria. Estaba más pensando en lo que iba a decirle a los jugadores cuando Manu Rúa rompió el cero. Me parece que eso también fue el motivo del por qué fue a increparlo al árbitro. ¿El del pase de cabezazo para atrás fue David Fernández entonces? Sí, señor, fue David Fernández. Bueno, no le cuenten esta asistencia a Nacho Balsacó porque viste que tiene una estadista ahí personal. Sí. Castor Machado tiene en la cintura una gorrita de alto vuelo. No tiene dueño, por eso le damos a la figura del partido, digo. Todavía no tiene dueño. No, vamos a esperar. Partido chato. Nosotros estamos por ahora contentos porque está ganando Guaraní, pero partido chato. Como decía también en el comentario, va a tener que ser inteligente Guaraní de ahora en más. La presión es para el dueño de casa. Hay tiempo para una última pausa en este tiempo entre Guaraní 1, Victoria 0. Llegó la mini poseada. Vas a tener más chances de ganar con premios desde los 2 aciertos y llevarte el pozo millonario todos los días con 5 aciertos. Hacé tu apuesta de 5 números del 00 al 99 y prepárate para ganar. Juega de lunes a sábado con la primera matutina y la vespertina. Ahora tu suerte se agranda con la mini poseada. Administra y garantiza el IPLIC. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil.
Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Misiones te invita a la 7ª maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Bien, volvemos a la número 5 de Deportivo Victoria aquí en Curuzú, Cuatiá. Están los equipos ya en el campo de juego, Gastón. Sí, muchachos, ya salió el conjunto local, también lo hizo ahora el conjunto visitante. Guaraní sin modificaciones. El que va a realizar un cambio es el conjunto local. Cambió de camiseta también, Victoria. Gracias. Sí, tenía camiseta azul, ahora salió con la blanca, la suplente. Bien, perfecto. Entonces se va a ir un cambio. Guaraní, te contaba Gastón, salió sin variantes al segundo tiempo. Claro, gana 1-0, equipo que gana, aunque sea parcialmente. No se toca, parece ser, la misión para Carlos Marzú, que sabe que algo va a tener que hacer en este segundo tiempo en cuanto a las variantes. Faltan nombres, falta algún rutilante para poder cambiar. Pero bueno, si no están porque agarraron COVID, ¿qué va a hacer? ¿Quién se viene en el conjunto local, Gastón Machado? Si me pueden dar una mano con el número, muchachos, le agradezco. Como estamos 18. Acá. Número 18. Sí, será Ezequiel Soñer. Bueno, ya veremos por quién ingresa. Me parece que la señal la vamos a dar nosotros acá cerquita, ¿no? Con la mano. ¿No dijo nada? ¿Le pregunto? Sí, preguntarle en línea. ¿Quién salió, amigo? No me dijo. Bueno, ya vamos a adivinar. Entonces es un delantero. A ver, el 9 está, el 11 está o no. Ya lo vamos a desmenuzar. Entró Soñer, entonces, Señer, el... Vamos a contar porque Penisoto por ahí mete uno más. Vamos a ver 3, 6, 9, 10, son 11 los que están. Penisoto no hizo nada por la en duda. esta oportunidad. Largo Lumbo, el 18 que ha ingresado entonces al campo de juego. Creo que hasta el árbitro está preguntando quién salió, mirá. Pero por eso te estaba diciendo, vamos a controlar por las dudas, porque en línea le está diciendo. Está mal la camiseta, tiró Penisoto. Ojo, Cuidado porque se puede prestar para una confusión. El último partido que se disputó en esa cancha hubo un problema con una camiseta. Entró un jugador que había firmado planilla pero que tenía otro número. Mirá lo que estamos haciendo, no estamos desmenuzando quién salió. No, pero gritó el técnico recién. Guarda que hay problemas con la camiseta. Había un amonestado, número 7. Digo, para tenerlo en cuenta, Valenzuela estaba amonestado. Mañoso. Dale, Mota. Dale, Mota, que tenés que estar atento vos. ¿Qué hace el capitán Guaraní, Gastón? Bueno, algo está haciendo. No lo estoy escuchando ahora. Me perdió. Se va a volver seguramente. Pero está desmenuzando. ¿Sí, Gastón? Sí, no, está justamente hablando ahora con el capitán del conjunto Victoria. Ahora acá desde el banco de Guaraní piden también que el árbitro tome alguna decisión. Bueno, salió está el 18, pero acá alguien se va a cambiar la camiseta. Es increíble, de verdad, es increíble. El 12 va a cambiar la camiseta, el 12 se va al vestuario, supuestamente debería ser del Palacio, pues no es del Palacio. Claro, eso se va a cambiar la camiseta. Vamos a ver con qué número sale. Que no sale con la 7. Ahí le llevan la camiseta. Que no sale con la 7, a ver. Bueno, bien Lechner, Bien. Le está reclamando al árbitro. Tiene varios capitanes. Guaraní dentro del campo de juego y eso es muy bueno. Hay que estar atento. ¿Quién volvió? Mirá vos, pero este es un atorrante en serio. Este es un atorrante, sí, mostrame que entró el 7, el amonestado. El que no tenía, el que tenía la tarjeta amarilla era el único del partido. Se dio cuenta Diego Bain, el 7 que entra qué vivo que sos, jugando contra Guaraní, un grande del interior. Qué increíble, loco, que además de está mal, pero no nos dimos cuenta. Arranca el segundo tiempo, se juega Guaraní, ganan Curuzú Cuatiá 1-0 frente a Victoria. Arranca el segundo tiempo. Ya el equipo del Vivo Penisoto sale en profundidad, pero recupera rápidamente con Morales la pelota Guaraní. Antonio Franco tiene Valenzuela ahora voy a acordar del 7 y sí, si estaba molestado, salió con la 2 a Cebolla. Qué vivaste. Lateral en defensa, corresponde para Guaraní. Todo el derecho acá abajo, nuestro lado de Marzuk. Guaraní sigue ganando 1-0. Descubrió que el amonestado entonces había salido con otra camiseta. Yo no lo vi nunca, posta.
No, de verdad. Y además, si hay que reconocerle algo a Penisoto, es que digo, porque hasta los pantalones le hizo cambiar a los jugadores. Todo, no tiene número los pantalones, fíjate. No, ¿mirá? No es antirreglamentario. Epa, la tiene Brian Domínguez, lo chocan de atrás, dice que nada, el árbitro del partido sale con la pelota Deportivo Victoria en velocidad, que nada, Altamirano corre con Morales y también con Tarrito Pérez, si mal no veo, en el sector derecho del ataque, engancha bien y se mete para medio Altamirano, descarga para el 9, no era 9, era Alejandro Benítez. Al final, ¿quién salió, Diego? ¿Sabemos ya? No, mirá, estoy controlando. A ver, encima el problema es que hay un amonestado, pero después no salieron el 2 parece que no. El 2 no está más entonces. ¿Amonestado alguien en Guaraní, Gastón? ¿Quién? Sí, primero amonestado en la franja, el número 5, Juan Ardetti. Bueno, lo atendió con ganas a Altamirano, porque claro, le había ganado en velocidad, lo dejó casi en ridículo, diría el amigo Julio Quiñones, lo bajó de un topetazo al 11 de Deportivo Victoria. Primer amonestado entonces en Guaraní, el 5 Juan Ardetti. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Minuto 45 del segundo tiempo, no se puede levantar el 11 de Deportivo Victoria, Diego. Y no se pueden creer las mañas de Penisoto, me dice el amigo Denis Prieto. Mandamos un saludo, está prendido a la transmisión. Feliz cumple para Giovanni. Señor. Se recupera entonces, por fin. Ahora el delantero de Deportivo Victoria. Hay tiro libre en 3/4 de cancha, corresponde al conjunto local. Entre Leandro Ramos y Darío Medina está el que va a ejecutar entonces este tiro libre. Situación peligrosa para Guaraní en defensa. Muy favorable para Victoria, que siempre hacen artimaña, siempre que toco para acá, que toco para allá, toma, la saco, dice la defensa de Guaraní. Antonio Franco, se va la pelota y lateral en ataque, corresponde para Victoria. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. ¡Guamo! ¡Riquísimos! Para cuidar la garganta voy a hacer micro tips de relato. Lateral es centro para Victoria y es tiro de esquina ahora para el mismo... El partido es así, es un lateral y es un centro al área a nada, porque es difícil hacer un gol de lateral. Ha pasado, le pasa a los equipos en la Champions, pero acá es bastante difícil, lo sigue intentando. Centro de la derecha entonces, la pasa de largo, sale Guaraní con velocidad, el que sale es Brian Domínguez, se tira en el piso pero no lo pueden alcanzar, al volante por izquierda que tiene Guaraní, Antonio Franco, que se lleva la pelota y pasa. Arranca la pelota el número 8 de la franja y puede descargar. Encontró a Manu Roa nuevamente la gente de Guaraní. Los chicos de la franja se meten Brian Domínguez en el área. Los Reyes logra el remate, pero se va cerca del primer palo. Guaraní en esta sí, velocidad pura de Domínguez. Buena asistencia para Manu. Manu que se la devuelve cerca de la franja, Diego. Muy buena jugada del número 8 y de Guaraní, Antonio Franco, porque salió, porque no la dio por perdida y porque cuando llegó a un punto en el que podía optar por pegarle al arco, no levantó la cabeza, fue a buscar la devolución, lo cerraron bien, por eso hay saque de arco, pero me gusta este Guaraní que espera porque va a tener espacio, porque tiene que salir Victoria, está obligado, ahora por lo menos en su casa tiene que ir a empatar. Casi 4 minutos del segundo tiempo, busca el número 18, Tenier, el apellido segundo. ¿Cómo? Sonier, entonces el apellido del 18 que entró está para jugar en ataque, está para encontrarse con Carlos García, con Altamirano también, pero todavía la pelota no le ha llegado limpia, como nunca llegó limpia para los jugadores ofensivos que tiene el conjunto de Penisoto, el vivo de Penisoto. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Uy, hay problema con la camiseta, muchas gracias. La pusimos mal a la camiseta, qué bárbaro. No nos dimos cuenta, dale. Se va a chupar los dedos, Guaraní Antonio Franco. Desde el fondo, el que tiene la pelota ahora es el conjunto local. Victoria sale con la pelota dominada, la presión es de Nacho como a ver si se encuentra con algún rebote después de la salida. Y te digo, no sale con mucha claridad, es Valenzuela el que finalmente limpia la pelota y abre por derecha para que Darío Medina pueda salir en velocidad. El que tiene la pelota por fin un poquito es el conjunto local. Bueno, mira, cómo lo mofé, gracias. Saque desde el arco, desde su campo al saque de arco para Edu Flores. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bueno, si va a jugar los pelotazos así que fue toda la noche, Victoria, digo. Ahora sí. Ahora ¿cuál es el problema? Sí. Uno. Por eso digo, el conjunto local siempre respetó su libreto.
hace esto, espera, tira pelotazos de espalda de los centrales, bueno, pero a diferencia de lo que sucedió en el regional anterior cuando lo habíamos visto, esto es mano a mano. ¿Sí? Acá no te alcanza con perder y ver si rescatás un empate fuera de casa. Acá, si perdés este partido, empatás el que viene, te despedís. Así que me parece que va a tener que empezar a proponer otra cosa, y ahí sí digo y pienso, Carlos Marzuk tiene que ajustar algunos detalles para encontrar esos espacios. ¿Hace algo Marzuk? ¿Está hablando con alguien? ¿Piensa algo Gastón Machado? Sí, no está conforme del todo con el rendimiento de su equipo, por eso ahora constantemente con su ayón de campo, con Ariel Abaca. Muchachos, no creo que pase muchos minutos para que se venga la primera modificación en Guaraní. Bueno, no te voy a preguntar qué, porque esa tarea del técnico decidir quién sale. Diego, ¿se te ocurre alguien? ¿Se te ocurre alguna variante? Me parece alguien más para acompañarlo un poquito a Mota ahí, que recupere rápido y que le dé la pelota al 10, y también tengamos en cuenta que Ardetti está amonestado, que no es un dato menor. ¿Este alguien se llama Darío? Sí, Darío Carlos. Perfecto, 6 minutos de este segundo tiempo. Guaraní gana en Curuzucuatiá 1-0. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Estoy agradecido porque están cuidando mi garganta con estos laterales que se van. Hace como 5 minutos que no puedo relatar una jugada. En el primer tiempo me puse contento cuando relaté 30 segundos, ahora eso no está ocurriendo, mirá ahora. Lateral en defensa para Deportivo Victoria. Pobre la gente que pagó. Sí, disculpen, tendría que pedir disculpas. Lateral para Victoria. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de Multi Express y comprá sin salir de tu casa. Sabes que en el relato del gol, de la emoción, vi un cabezazo hacia atrás. Cuando se viene Deportivo Victoria con la pelota, la tiene García, que siempre pisa la pelota con sus ores recogidos, bien cerca del cartuchillo. Lateral para Guaraní, porque no hicieron absolutamente nada. Descargó también el 9, que el 18 no la esperaba ni de casualidad, no era el 18, era el 11. Era Altamirano, que no se encontró con la pelota, le pasó por debajo de la suela como vos el lunes, Diego. Es que me parece que no está acostumbrado a Victoria eso. No es un equipo que proponga jugar, no es un equipo... Mirá, esta imagen, la gente que lo está mirando por el streaming, a Guaraní defendiendo, si se quiere, y a Victoria recién tenían casi todo su equipo en el campo arriba. Sale completo dominado, Guaraní pone la pelota en profundidad para Manu Roa, bien recupera la pelota con lo justo Matías Acuña, sale Deportivo Victoria por el sector derecho. El que la tiene ahora es Darío Medina, que tira en profundidad para Altamirano. Altamirano no va a llegar porque el que se hace con la pelota ahora es Morales, que despeja y vuelve la pelota a la propiedad de Victoria en la mitad de la cancha. Medina que descarga otra vez para Altamirano, Altamirano que busca a Sonier que va a encontrar la pelota con Altamirano, Altamirano para García, se mete dentro del área, cerca, en serio estuvo Victoria en esta oportunidad. Diego Bain, triangularon muy bien la pelota, me parece saque desde el arco, pero estuvo cerca el conjunto de Penisoto, Diego. Es la primera vez que Victoria hace una jugada con más de 4 o 5 toques, la verdad que muy bien en velocidad, arrancaron por derecha, afortunadamente no llegó, vaya uno, García, lo molestaron, es cierto, pero no llegó a definir bien la más clara del conjunto local, sin dudas. Y ahora sí me parece que salió de su sueño eterno. Salió del pozo el conjunto local porque sabe que necesita un gol por lo menos para ir con alguna posibilidad a ese Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que el domingo que viene tiene que explotar. Todos los que están mirando tienen que llevar a toda la familia, a la vecina, a la suegra, todas las suegras que tengan, tienen que llevar al estadio de Guaraní el fin de semana que viene. Gran abrazo para el amigo Seba Ramallón, todos escuchando en San Roque, dice, siguiéndolos, gracias por estar. También gran abrazo a la gente de Paraguay, porque te decía hoy, en la emoción del gol de Roda, dije que el cabezazo hacia atrás había sido de Balsajá, como no. Fue David Fernández el que cabeceó para atrás, y me imagino en Asunción y en Santiago de las Misiones contentos por esta asistencia de un jugador que, como me contaba Diego Bain, anduvo muy bien en las prácticas y por eso se ganó la titularidad. Totalmente. Es cierto, como decías vos también, que faltan algunos nombres habituales titulares, pero David Fernández había tenido minutos, por eso también se ganó la confianza del técnico, por eso decía hace un rato Gastón Machado que lo aplaudieron y mucho, porque también tuvo bastante que ver en ese gol. Con los amigos de Electricidad de Unión, Gastón Machado te adelanta el banco de suplentes de Guaraní, Antonio Franco, que en cualquier momento se va a mover. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Luxequi, Villalba, Benítez, Cardoso, Baez, Prochuk y Monzón Cabral son las opciones que tiene Carlos Marzuk en el banco de suplentes. Bueno, todavía nadie se prepara para lanzar, Gastón.
Muchachos, ahí los llama el técnico justamente del profe, Nelson Klevinic. Seguramente un jugador va a intensificar los trabajos y ya se vendrá la primera variante. Bueno, perfecto, van 10 minutos, todavía es temprano, pero por ahí, Emiliano, si ve alguna... Sí, en 5 minutos, le dijo. 5 minutos se viene bueno, el cambio. a los 15 entonces se viene la primera variante de este Guaraní que está ganando 1-0 con ese hermoso gol de Manu Roba. Hermoso por lo vivo que fue, por ir a buscar y saber que el 7 iba a descargar la pelota, ¿te parece? Y ¿sabés por qué también? Porque a un arquero tan alto como de los Reyes hay que definirlo bien por arriba. No es fácil, tenés que la pelota se tiene que elevar lo justo, también caer en el lugar exacto para que sea gol. Autor de goles importantes, Manu Roba. Me acuerdo de ese bochazo que metió frente a Mitre en Villa Sarita cuando los nervios eran los protagonistas de ese partido que terminó igualado 1-1. Ataca Victoria, hay lateral, en ofensiva para el conjunto local. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Claro, Seba Ramallón pide por su gorra. Gastón, ¿qué hiciste con la gorra de Seba? Está guardada, muchachos. Ahora el domingo se lo damos a Clemente. Bueno, perfecto. Lateral desde la derecha para Deportivo Victoria, saca la defensa de Guaraní, Antonio Franco, de remate. Ay, por suerte ya estaba Diego Flores igual para apagar cualquier incendio. Estuvo cerca Victoria, jugada invalidada por la bandera que levantó el segundo asistente Juan Intrán. Porque de noche Posada sigue. Se adelantó unos metros, digo, el conjunto local salió a buscar el empate, no tiene muchas ideas, no es un equipo que esté habituado a proponer, lo hizo hace unos instantes con una muy buena triangulación por el lado derecho, hay que estar atentos. 12 minutos del segundo tiempo, sale Edu Flores desde el fondo de su territorio, la pelota en lo alto, va en búsqueda de David Fernández, el que la recupera es el conjunto local con Carlos García, que se hace de la pelota el grandote número 9 que tiene el conjunto local, pero que está jugando ahora en posición de defensa, la saca Lechner a cualquier lado, guarda el auto, amigo. 12 minutos del segundo tiempo, Guaraní sigue ganando 1-0. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Están escondiendo las pelotas. Le pidió el línea recién, le dijo, dejen las pelotas ahí, Sí, ya son. El que se va a venir en instantes va a ser el Pájaro Benítez. Bueno, otro Benítez, otro Alejandro, ya tenemos uno del lado de enfrente, el 10, y viene otro. Desde nuestra posición tira un centro al área, el Alejandro Benítez justamente para Deportivo Victoria, que melodea el área de Guaraní, Antonio Franco. Tiene dos marcas a ningún lado, va el pase de Darío Medina, ahí saque desde el arco, corresponde para Edu Flores, mientras esperamos la primera variante del ingreso del Pájaro. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. La familia franqueada que está prendida al streaming de alto vuelo para vivir estos primeros 90 minutos de la serie que la franja por ahora, solo por ahora está ganando 1-0. La buscaba David Fernández, pelea todas el 7 de la franja. Todas se aparecen en todos lados, por izquierda, por derecha, por el medio, tremendo. Bueno, vamos a ver por quién es la variante. Descarga para la derecha Carlos García. Sube un poco por conjunto local, sube Victoria, ahora la pelota la tiene el número 5, hablo de Leandro Ramos, que va a pegar al arco, le pegó tierra, pegó todo, pegó absolutamente todo, por eso la pelota sin peligro, la recupera Guaraní, el que la tiene justamente es David Fernández, que pelea en velocidad, que se la enseña para poder quedarse con la pelota, no lo logra, porque la sigue teniendo Deportivo Victoria. Ahora el pase de García es hacia el fondo de su campo para jugar con Alejandro Benítez, que bajó varios metros desde el ingreso de Sonier en el ataque. Edu Flores, después de ese centro a cualquier lado de Benítez, se queda con la pelota, 14 minutos y medio de este segundo tiempo, Guaraní, 0-1 en Corrientes. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Poneme el clip número 5, es el que saca Edu, que va al cabezazo de Banca como el que termina en lateral en ofensiva para Guaraní. Hay un amonestado, Gastón Machado, ¿quién es? Hay un amonestado, sí muchachos, sí es para un integrante del banco suplente del conjunto local, el ayudante Claudio Penizotto. No, para Penizotto fue la amonestado. Se queda hablando con el árbitro. Bueno, para el dueño del club.
para el dueño del club, entonces en la parrilla, y le sigue hablando, ¿viste? Mirá, no se cayó ni un segundo. Tremendo, es que debe ser complicado dirigir con Pellizotto en el banco de suplentes. Y bueno, viene hasta García a hablar con el árbitro del partido, habla con su técnico mientras se viene la primera variante. Entonces los amigos de Pinot Vinos nos presentan, banda de Pájaro, ¿quién sale? Se cuenta Gastón. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Primera modificación en el conjunto visitante que se viene a la cancha con el número 14, Alejandro el Pájaro Benítez, y el que se retira, muy aplaudido por sus compañeros, es el número 11, Manuel Roa. Bien, perfecto. ¿Qué significa esta variante, Diego? Me parece que va a buscar tener un poquito más la pelota, ser un poquito más constante. Ha corrido mucho Roa, es un jugador que estaba habituado a ser el número 3, hoy jugando de mediocampista, pero me parece que va a buscar un poco de aire, un compañero para Pablo Mota y también una persona que llega bien al área rival como el Pájaro Benítez. ¿Qué pasó? ¿Un golpe ahí? ¿Gastón, viste algo? No podemos observar, pero sí se juntan todos alrededor de un jugador caído que está en el campo de juego y también el árbitro está ahí metido. Nadie estaba mirando para ese sector en este momento, el que está caído es Nacho, Fernández, David Fernández el que está caído. No son parecidos, pero bueno, evidentemente en la imagen rápida es como que me confunde el 7 con el 9. Hay una advertencia, pero alguien le bajó al paraguayo número 7. Bueno, el árbitro prefiere... El árbitro estaba hablando con Pellizotto. Claro, estaba acá. Estaba hablando con Pellizotto, bueno. Yo no quiero pensar mal. Y no, pero Pellizotto la agarraba después el jugador que salió con la camiseta más. Hay lateral para Guaraní, Rito Pérez abajo nuestro, hacia lateral del sector derecho, va a buscar seguramente la cabeza de Nacho Balsajea, como David Fernández le dice, tirar al fondo, la va a jugar con el 9, Balsajea como que viene a buscar a la banda de la pelota, la pierde Guaraní, la pierde pero la recupera rápidamente porque Fernández está muy pero muy atento, descarga mal, sale desde el fondo Deportivo Victoria, Lefner se pelea con Soñar, hay falta en ataque para el conjunto local. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Muebles, tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Hay falta en defensa, decía el Leicester contra Soñera. El tiro libre para Deportivo Victoria. ¿Sigue hablando el técnico, Diego? Es tremendo. Yo no, sinceramente, de verdad, más allá de este personaje particular, no entiendo por qué los árbitros dan tantas explicaciones. Línea en este caso. Sí, el Línea está cansado acá, inflamamente, o este es Mitore. Le dijo, está un poquito. Tiro libre desde el sector del medio campo, a ningún lado hay córner ahora para el Deportivo Victoria, desde el sector izquierdo el que va a buscar la pelota seguramente con alguna jugada preparada y esas cosas, es el Leandro Ramos, el tiro de esquina para Victoria. Todos los días el show de los impactos llega a 450.000 oyentes y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. 18 minutos del segundo tiempo, centro al segundo palo, nada, hay lateral, corresponde para Victoria, no sale de la zona defensiva, Guaraní me empieza a preocupar un poquito, hasta el Pájaro está bajando a defender, Diego. Es que tiene que volver a agarrar la pelota Guaraní, aunque sea tenerla en la mitad de la cancha, es cierto, no está muy linda la cancha para jugar por el piso, pero sí para descansar un poco, no está bueno que defienda tan cerca del área de Edu Flores. Hace rato no relato a Pablo Mota, me estoy preocupando un poquito. Centro desde el lateral derecho para Deportivo Victoria, Guaraní que busca salir, tiene un saque de arco, va a aprovechar para hacerlo Edu Flores, el propietario de la pelota, saque desde el arco para Guaraní. Ferretería Villalonga, 3764-696753. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Saque desde el arco para Edu Flores, busca la cabeza de David Fernández, la encuentra, ahora la pelota le corresponde al Pájaro Benítez que entró para acompañar el ataque, no entró para el medio campo, lo estoy viendo en ofensiva al Pájaro. Lo digo. Es que necesita un compañero Pablo Mota, necesita alguien a quien darle la pelota, lo decíamos, Manu Ruiz es un jugador que está habituado a correr y mucho, a ayudar en defensa, a tener un gran despliegue, me parece que el Pájaro va a tener que cumplir esa función y es también un jugador que llega ahí muy bien a larga rival. Un abrazo para el amigo Nito de la Unión que está prendido de transmisión vía streaming de alto vuelo para FM Show, también a la gente de San Vicente que nos está escuchando, mirando, observando el partido de Guaraní que por ahora está ganando 1-0 aquí en el Curuzupatía. Lateral, con mucha avivada de, si mal no veo, bueno, vale, vamos a ver quién fue, creo que fue David Fernández, que están todas para ganar el lateral, entonces sube Medina para hacerlo, lateral en ataque para la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay.
Guaraní también juega a los laterales centros que puede desde cercanías al área rival. Carlos García en su campo, el 9 de Deportivo Victoria, hace rato que está bajando como Balsajá como en la primera parte, pero ahora el rival es el que está bajando a buscar la pelota, Diego. Una de futsal, tiró recién, la pisó para acá, para allá, pero después no encuentra compañeros. Y dije, ese es el problema de Victoria. Baja, tiene la pelota, la busca, pero no tiene ideas después. Qué desperdicio de partido. Lateral a la cabeza del rival, lateral, ahora falta en la mitad de la cancha. No están jugando al fútbol. Yo vine con una ilusión de poder contar a la audiencia que está mirando también cómo venía muy ilusionado, demasiado ilusionado, sí, me parece. Y bueno, pasa que el cierre del 2021 fue buenísimo. Es que el cierre de Guaraní fue buenísimo. El tema es que Victoria es un equipo que propone esto, va a jugar, que el partido sea trabado, que la pelota se vaya a los laterales, que haya muchas faltas. En ese contexto Guaraní me parece que fue un poquito más inteligente, por eso está ganando 1-0, lo que sí, me parece que tiene que empezar a defender lejos del área de Edu Flores. Gana Guaraní, 21 minutos del segundo tiempo, 1-0 por aquel tanto de Manu Roa cuando se terminaba la primera parte. Centro a ningún lado de Deportivo Victoria, sale con pelota dominada Tarrito Pérez desde el sector derecho de la defensa, va a buscar un compañero y encuentra como siempre al Faro, a Nacho Balsajá como que pierden la lucha con Jesús Retamos. Ahora otra vez la tiene Guaraní con Tarrito Pérez, toca para Balsajá como abajo nuestro, está en el sector derecho, la toca para el Pájaro, ¿qué va a hacer el Pájaro? La pierde ante la marca de la defensa local, la pelota por el cielo, busca a Carlos García y lo encuentra, sale en velocidad ahora Leandro Ramos, si quiere, y hay mano, sí, con el taco provocó una mano Ramos, mientras es amonestado alguien y por protestar, esa amarilla a mí me da bronca, son un nuevo amonestado del conjunto franqueado, es el 10 y capitán Pablo Mota por protestar al árbitro. 22 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní 1-0, empieza a complicarse un poquito porque Victoria está con más ganas, digo. Porque tiene un poco más la pelota. Recién, cuando la tomó Ardetti, cuando se juntó con Tarrito Pérez, es cierto que la jugada se diluyó acá con el Pájaro Benítez, pero no importa eso, tiene que jugar Guaraní, a juntarse, a tocarla, y si Victoria la quiere tirar al lateral, pero que la tira al lateral, no hay problema, pero tiene que tener Guaraní. 22 minutos del segundo tiempo, el tiro libre abajo nuestro lo va a hacer Leandro Ramos desde el sector medio de campo, seguramente buscará el área para ver si lo encuentra a Sonier o a García, a nadie encuentra, a Tarrito Pérez que saca la pelota, hay tiro desde la esquina, córner, corresponde para Deportivo Victoria. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Valenzuela cuando entró en el segundo tiempo se paró de central. Claro. No, yo creo que habrán estado 15 minutos diciéndole, vos te parás de central, ustedes no digan nada. Claro, sí. Eso en serio, cosa del torneo regional. ¿Qué se dice en el banco de suplentes? ¿Qué pasó ahora? ¿Están llamando la asistencia médica? Sí, porque hay un jugador de Victoria que está atendido dentro del área de los Flores. El banco de suplentes, Marzuki y sus dirigidos no están nada contentos con el arbitraje del chaqueño y le siguen reclamando constantemente. Perfecto, entonces tenemos ya 23 minutos de este segundo tiempo. Hay tiempo para ir con Walter. Como helado Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Claro, de los pocos que tenemos, tendrían que ir a la Unión los amigos de Deportivo Victoria si tenemos una mejor iluminación y podemos ver, porque si no se pixela la imagen. Le cuento al televidente que tenemos, porque estamos en todas las plataformas. Estamos en el 98.1, también en la aplicación, puedes bajarte y escuchar en cualquier parte del mundo, o abrir ahora la página de YouTube. Va a haber un cambio en Deportivo Victoria, te adelanto, Gastón, el número 15, a través de los hermanos de Adorno Hermanos, va a entrar al campo de juego. Ya te vamos a contar quién sale, el segundo cambio en Deportivo Victoria, presentado por Adorno Hermanos. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Segunda variante del conjunto local, se ingresó con la camiseta número 15, Mario Alonso, y que se retira, es el jugador que estaba tendido en el área, ahora lo vamos a confirmar quién es. Sale Luz Flores, se despeja la pelota con peligro, fue ese tiro de esquina, rebota la pelota ahora en el Pájaro Benítez, y no, Brian Domínguez era el que podía sacar la pelota, el Pájaro está acá y corre en velocidad, pero no logra ganar porque despeja la defensa del conjunto local. Se pelean, se disputan la pelota en la mitad de la cancha, ahora Lesnar con paciencia y con sapiencia deja para Tarrito Pérez, que con un cabezazo le entrega la pelota a Edu Flores, se queda entonces el 1 franjeado con el balón, gana Guaraní 1-0. ¿Te alcanza este resultado, Diego Bain? Por ahora
por cómo llegó el partido, sí, y por lo poco que la está teniendo Guaraní Antonio Franco, sí. Una victoria es una victoria para jugar de local, para tener más la pelota en el Clemente Argentino Fernández de Olivera. Falta mucho. Pero falta mucho, pero el 1-0 sirve. Faltan 20 minutos por lo menos, más lo que adicionó el árbitro de este segundo tiempo. Por ahora la pelota la sigue manejando los muchachos de blanco, que estaban solo en la primera parte del Deportivo Victoria con el 15 Alonso, me dijo Gastón Machado, es el que el que entró. Sí, Alonso. Sí, Emiliano, sí, se ingresó el 15 Alonso y el que se retiró fue el 10 Alejandro Benítez. Bien, perfecto, salió entonces uno de los Benítez, gracias, así es más fácil el relato. Carga la pelota de Pablo Mota para que la tenga David Fernández, que toca en profundidad. ¿Para quién? Para que corra Medina, no llega a ningún lado porque la despeja al lateral. Ahora el ataque para Guaraní del sector izquierdo, ataca la franja, piden pelota, vamos a la pausa y venimos. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. 26 minutos del segundo tiempo. ¿Prepara una variante nueva, Marzú, Gastón? Sí. Sí, muchachos, es una variante que ustedes mencionaban. Alguien para que entre fresco en el mediocampo para tener la pelota también. Y se va a venir Darío Cardoso. Perfecto, entonces en cualquier momento se viene el segundo cambio en Guaraní Antonio Franco, hay lateral o hay tiro libre, no sé qué cobró, no, pues el lateral no fue, mano cobró. Mano, entonces tiro libre en defensa corresponde para Deportivo Victoria, lo hacen rápido buscando a Soñer, que es la referencia, el 18 es lungo, largo, la tiene ahora Guaraní, que recuperó rápidamente la pelota, qué poco la tocó Nacho Balsacía, como digo. Estuvo más dedicado a pelearse con los centrales que a poder ser la referencia en el área, o por lo menos el pivot, como se le pide a veces, ¿no? Que salga un poquito del área, que triangule con sus compañeros. Bueno, hoy no pudo el número 9 Guaraní. Arretti merodea el mediocampo para descargar a Tarrito Pérez, Tarrito que juega con el pájaro. Yo vi mano, el árbitro también, pero dice mejor no cobro nada. Sale en velocidad Elías González por izquierda en ataque, pasa a la mitad de la cancha, hace el freno, da la vuelta, busca pase, encuentra a Carlos García en 3/4 de cancha, que va a ser el 9, siempre a fondo, es de manual el 9, la tiene, la pisa, jamás tocó de primera el 9 que tiene. Qué bien que jugaría si encuentra el pase en primera instancia, mientras siga dando vuelta. Usa bien el físico, es grandote y le esconde. Bueno, pero ¿para qué esconde? Si tenés que tocar rápido para poder atacar. Bueno, mientras siga tocando, a mí mucho no me importa. Se viene Darío, ¿quién va a salir? Nos presentan los amigos de uniformes Ícaro, esta segunda variante en la franja. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Bueno, cuando lo autorice el árbitro López, se va a venir con la camiseta número 15, Darío Cardoso. Bueno, miro en el streaming un tiro libre, tiene Deportivo Victoria, piden penal, no, fue en la puerta del área, no la vi, pero estoy seguro que fue en la puerta del área, confío en los defensores de la franja, ahí estoy viendo la repetición en la imagen de streaming que tenemos en de alto vuelo, la pelota Elías González que tocaba para Soñer, si mal no veo, descargaba y fue afuera, para García, y fue afuera. Para García y fue afuera entonces del área. Bueno, fue la pedida, tocó de primera. Sí, ¿viste? Está costando la transmisión de alto vuelo. No la está viendo porque sabemos que está dentro de la cancha. El resto sí está mirando esta transmisión de alto vuelo. Vamos, Darío, que se viene en cualquier momento entonces. Va a estar con la camiseta número 15. Le presenté y hace una hora que está por salir, está por entrar el segundo cambio. Es que no dejó el árbitro, sacó rápido González, por eso no pudo entrar el número 15 de la franja. Hay tiro libre, corresponde para Deportivo Victoria. En ataque, posición peligrosa. Vamos a ver quién se encarga de esta pena casi máxima. Está entre Carlos García y Leandro Ramos, el autor de este tiro libre que tiene en la puerta del área. Diego Flores, que está armando la barrera, 4 hombres en esta barrera para contener entonces el remate de Deportivo Victoria. Finalmente se queda solo García en posición de remate, derechazo, ojo con el primer palo, Edu, se paró todo sobre el segundo, con 4 hombres. Hay que armar bien la barrera siempre porque no sabes qué te va a salir esta jugada preparada. Tiro libre para Deportivo Victoria, la hace García, se va la pelota al saque desde el arco. Al saque del arco se salva Guaraní, es una forma de decir, el tiro libre era peligroso, fue a cualquier lado. Ya abrimos. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Se hace entonces lo que presentaba Gastón Machado, repasamos. Entra Darío, ¿quién sale, Gastón? Bueno, ahora sí, segunda variante en la franja con la camiseta número 15 va a ingresar Darío Cardoso y el que se retira muy aplaudido por el cuerpo técnico y sus compañeros, el 7, David Fernández. Buen partido para debutar como titular de Fernández. Gran partido porque fue opción siempre para sus compañeros, por derecha, por izquierda, porque además dio la asistencia del por ahora único gol que tiene este partido. Darío Cardoso
que tendrá la misión de ayudar a Ardetti, de recuperar rápido, de dársela a Pablo Mota. Me parece que también va a subir unos metros el Pájaro Benítez para ser el acompañante de Balsantiago. Sí, Alonso parecido al 9 que tiene Deportivo del 15, que entró parecido al 9. Ya te aviso para que te vayas familiarizando con la forma. Uno tiene el short recogido, el otro juega con el short suelto ahí en la mitad de la cancha. Todos sin número los pantalones, claro, ¿no? Ah, bueno, otra derivada. Lateral desde la derecha que lo hace Deportivo Victoria, ya tiene la pelota nuevamente el conjunto local, se hizo dueño el porcentaje ese de las estadísticas. La tiene ahora Leandro Ramos, que pone en profundidad la pelota para que se entren atrás. Hace cualquier cosa menos eso el delantero de Deportivo Victoria. Está a 2 kilómetros mío, así que ya adivinaremos quién es. Hay saque desde largo, otro corresponde para Guaraní. Materiales de construcción. Rápido y en tu obra 3764-696753. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Ahora tenés que escribir este partido, Diego, para las páginas del territorio mañana. Hay poco para escribir. Hay más emoción que juego. ¿Cuántas páginas tenés? No, uno. Bueno, mañana por suerte. En el territorio todo el análisis, o por lo menos la crónica de este partido. El análisis quedará para la semana con alguna voz de la computadora. Me acuerdo cuando trabajaba ahí, hacíamos eso. Sí, lunes a martes, siempre. La nota ahora Manu Roa. Sí. No, pero hubo varios puntos. A ver, para entender también, yo sé que a Marsuk no le está gustando, le dice Gastón cómo está jugando su equipo. Bueno, pero también parte de este torneo es entender que un día vas a tener que venir a una cancha como esta a tratar de sacar un resultado como sea. ¿Se acuerdan en el torneo ese que tan bien le juega a Guaraní en el 2019? ¿Y con Duto? Con Duto en Goya. Recuerdo ese partido. Fue un partido muy feo. Se rompió el brazo. Claro, fue un partido muy feo, pero Guaraní ganó. Bueno, y pudo definir de los fans con tranquilidad. 32 minutos del segundo tiempo, mientras esperamos que el Pájaro Benítez pare una pelota, recién se juega al lateral. Sale Deportivo Victoria desde la izquierda en defensa. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la poseada misionera. Lateral ahora para Guaraní. Antonio Franco peleaba en la mitad de la cancha Sonier junto a Rodrigo Lechner. Hay lateral que lo va a hacer Tarrito Pérez, ya juega rápidamente con Darío Carnoso. Este juega bien con los pies, juega bien con la pelota en los pies. Amaga para un lado, sale para el otro. Nacho va a saquear como Pablo Mota ahora después del pase de Darío Carnoso. ¿A quién? A Balsaquea, como no llega porque fue muy largo el pase del pie. El capitán que tiene Guaraní sigue ganando la franja 1-0, 32 del segundo tiempo. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Lo mató Domínguez a Pablo Mota con el pase en profundidad. Si tenía 10 años menos, ¿sabes cómo llegaba? Ficcionado el juego en 3/4 de cancha, todos tirados en el campo. Por suerte son todos los de Deportivo Victoria, pero hay alguien que gana algo en Guaraní. Una amonestación, Gastón. Sí, hay un tercer amonestado en Guaraní, Antonio Franco. Si me dan una mano, muchachos, les agradezco. Brian Domínguez, el 8. Bueno, es el tercer amonestado, decíamos, y anteriormente fueron amonestados Ardetti y Mota. Está desmayado el tiro de pegaron, mirá. ¿Lo ves? Sí, quedó. Sí, haciendo recupere, se quedó. Bueno, vamos a reconocer la victoria que hace tiempo siempre. Está perdiendo y sigue haciendo tiempo. Se queja fiel a su estilo. Pero no se queja porque los jugadores se están haciendo tiempo. Claro, si vos le enseñaste eso. 33 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Guaraní 1-0. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. ¿Guaraní tiene que mirar más allá de esta serie o vamos paso a paso? No, paso a paso. Este equipo le trajo muchos dolores de cabeza. Se está ganando de visitante, otra vez, un gran resultado, pero solamente 1-0. Hay que jugar de local, hay que pasarlo tranquilo. Sí, me parece que en estos 180, 190 minutos que tiene la serie, hay que empezar a pensar también en lo que puede suceder el fin de semana que viene, pensando en los amonestados, en los jugadores que por ahí están un poco cansados, empezar a ver, pero no más allá de eso. Hoy, el otro partido de esta zona, ¿se jugó hoy? Se jugó. Ah, bueno, ¿cómo salió? Ganó San Jorge 3-2. ¿De Corrientes? De Corrientes. ¿Contra? A San Roque. ¿San Roque? A Defensores de San Roque. ¿De Villa Ángela? No, de San Roque. Del interior de Corrientes, digamos. Atlético San Jorge es de la capital. San Roque está más o menos cerca de Gol, para ese lado. Bueno, perfecto, entonces la información, claro, de Villa Ángela que se suspendió, está de otro lado igual. Claro, son los chaqueños, partido suspendido por casos positivos de coronavirus en Fontana. Mientras se recupera Darío Medina, damos una vuelta por estudios y venimos.
Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. SAMSA, invertimos en la vida. 35 minutos del segundo tiempo, por fin van a hacer el tiro libre. Hace 2 minutos está parado el partido, y eso que el que estaba tirado es uno que está perdiendo el partido. Evidentemente tienen un solo manual, no importa el resultado que se vaya dando. Hay tiro libre, corresponde para Deportivo Victoria en la mitad de la cancha. El que lo va a hacer es el Leandro Ramos, juega corto, tira al área, veremos qué hace con el derechazo, busca el área, saca la pelota a Nacho Balzacá como para encontrar otra vez a Leandro Ramos en la mitad de la cancha. Engancha por un lado, engancha por el otro, no engancha para ninguno y descarga la pelota para que la vaya a buscar el número 11, Altamirano, que se encuentra con la salida entonces de Guaraní. La recupera nuevamente Deportivo Victoria. Es desprolijo el partido en ese sector de la cancha. Odio ese sector de la cancha, porque está lejísimo, digo. Porque nos cuesta ver un poquito más, porque además Guaraní no tiene la pelota, porque me parece que más allá de las intenciones de Victoria, creo que se esté jugando en ese sector de la cancha, pero sobre todo en el campo de juego Guaraní tiene mucho que ver con que la franja ha cedido la pelota y eso no está bueno. Siempre es mejor defenderse con la pelota en tu poder, te cansas menos, corres menos y obviamente es el rival el que tiene la presión. Darío que descarga 3 dedos para el Pájaro Benítez, que hace lo que puede para que la pelota llegue a el Nacho Balzacá, pero finalmente gana el lateral. Deportivo Victoria sale en defensa, hay tiempo todavía, pero Diego y Gastón vayan pensando en la figura del partido. Hasta ahora solo 2 cambios de Carlos Marzuk. ¿Está pensando en otro, Gastón? Si bien realizó 2 cambios, recordemos, le queda solamente una ventana para realizar más variantes al técnico franqueado y está hablando con su ayudante de campo, así que seguramente la va a utilizar. Bueno, en esa ventana puede cambiar 3 jugadores, ¿no? Entonces, 3 más. En profundidad pasa Darío Cardoso para el Pájaro Benítez, que va por derecha, tira al centro, encuentra a Nacho con la nuca, con qué cabeció Nacho, a nada, se recupera nuevamente el Pájaro, tira un fortísimo remate, me parece que la llega a tocar de los Reyes, pero hay lateral de un lado a otro de la cancha. Interesante situación para Guaraní, terminó un lateral defensivo para Victoria, Diego. ¿Viste cuando jugás al fútbol y el técnico te dice, si vas a atacar que termine, que no vuelva? Bueno, eso es lo que hizo Guaraní. Antonio Franco fue buena, la primera no llegó Nacho Balzacá como a cabecear con comodidad, después la recuperó el Pájaro Benítez. Me parece que vio todavía que sus compañeros estaban volviendo y decidió pegarle al arco. En profundidad descargaron para que entre con la pelota en dominio Deportivo Victoria, era Altamirano, respondió muy bien el arquero franjado Edu Flores, se salva Guaraní en estos 37 minutos del segundo tiempo. El remate por derecha, pica la pelota en la mitad del trayecto, atento estuvo en uno franjeado que también pudo tirarse a hacer tiempo. Sí, Gastón. Bueno, piden asistencia médica para un jugador de Guaraní, pero también les quiero comentar que ya Marzuk pidió Quique y Baez, dale que se vienen. ¿Viste cómo picó la pelota cuando iba al arco? Edu Flores es el que está tirado. Si la pelota hubiese sido su curso normal, no hubiese sido una pelota, es más, la hubiese agarrado Edu Flores. El tema es que picó en el medio del trayecto, bien, porque uno podría pensar que el arquero se tiró para un remate, bueno. Por suerte estuvo atento, también vale esto, vale casi como un gol. Sí, totalmente, y siempre tiene una de esas apariciones Edu Flores que sigue tirado en el piso. Hay tiempo para estudios y venimos. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Las ganas de jugar que tiene Quique Villalba llaman poderosamente la atención. Tiene ganas de jugar los lunes, los martes, los miércoles. Vital Fútbol Bilbao va a estar seguramente para disputar algunos minutos en este Guaraní Antonio Franco, que lo va a ocupar ahora en el segundo tiempo. Ya hay tiempo para el córner, el árbitro no mira hacia las variantes, hay córner desde la derecha para Deportivo Victoria. Hay tiempo para los cambios ahora. Los cambios entonces en Guaraní Antonio Franco llegan de la mano de los amigos de Uniformes Ícaro. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bueno, agota la variante de Carlos Marzuk, las ventanas en realidad van a hacer todos los cambios. El que se viene con la camiseta número 13 es Enrique Quique Villalba en lugar del número 8, Brian Domínguez. Y la otra variante es con la 16 ingresa Emma Báez y se retira el 10 Pablo Mota. Bueno, para cuidarlo un poco, ¿no? Al 10. Porque estamos conectados. Perfecto, entonces. ¿Quién queda como capitán de Guaraní con la salida de Mota, Gastón?
seguramente va a quedar Darío Cardoso. Bueno, el otro de los relevos, chico de la casa. Centro de la derecha, ataca con mucha certeza, mucha decisión, y Nacho González como que descargó para que se venga Guaraní en profundidad por izquierda con la pelota dominada de Mabáez. Es el que recién entró, está fresquito. Puede sacar ventajas, ¿es Mabáez o Brian? Me parece que Brian Domínguez, que va a tirar el centro desde la izquierda para encontrar a nadie, porque ya recupera la pelota Deportivo Victoria, pero ojo porque puede recuperar entonces nada, la sigue teniendo el conjunto local, sale con pelota dominada desde el fondo Deportivo Victoria, que no sé cuándo se va a decidir a buscar el empate. Cuando lo haga, Guaraní tendrá espacio, pero el partido se nos va, Diego. El partido se nos va, pero me parece que a eso apuntan un poco los cambios de Marzu. La velocidad de Báez, como recién lo veíamos atacar, a una defensa que, aunque esté un poquito cansada, también está un poco nerviosa. Esto es lo que tiene que hacer Guaraní. Lo alzan ya, como el Pájaro Benítez, Cardoso, llevarla de un lado al otro. Se espere un poco Victoria, que vaya a buscarlo y que, en el peor de los casos, cometa una falta. Domingo no iba a hacer si salió por Báez, que la tiene ahora la pelota y juega con Darío Cardoso, que tira en profundidad para que corra Medina. Medina puede ganar, pero no, porque ya está para el relevo que tira. ¿A dónde? Al lateral, la salva, no. Hay lateral en ataque para Guaraní. Antonio Franco con los rapiditos. Puede hacer algo la Franja en 41 minutos del segundo tiempo. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. No se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Juego al desconfío con Penisoto, que mete dos cambios de una. Los cambios en Deportivo Victoria los presentan los amigos de Adorno Hermanos. Frutas en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Dos variantes en el conjunto local, como lo decías, a la cancha con la 16 Daniel Ábalos y la 17 también Ezequiel Ramírez, y los que se retiraron fueron con la 5 Leandro Ramos y el 11 Walter Altamirán. Bien, perfecto. ¿Qué busca con estos cambios? No los conocemos a los que entran, no está claro, pero ¿qué pensás que busca Penisoto con esto, Diego? Yo no sé si son los que entraron. Perdón, desconfío ya de todo. Yo juego de confío. Ya no sé si son los que estaban en la lista, si son los que firmaron la planilla, pero me parece que va a buscar también un poquito de aire. Ha corrido mucho Altamirano por el costado derecho del ataque de Victoria, y Ramos siempre fue el encargado de las pelotas paradas, que hubo muchas. Sí, fue de izquierda a derecha, jugó mucho la pelota, no porque haya jugado, sino porque ha pateado varias veces valga la redundancia, pelota parada. Alonso, que descarga atrás para que la tenga en algún momento Acuña, que ya tiró para la derecha en la mitad de la cancha, en 3/4 ya está Deportivo Victoria, que busca atacar, que busca progresar por aquel sector del campo de juego, pero lo hace de manera muy desprolija, al punto de que Guaraní, con algún ajuste defensivo, puede ahogar tranquilamente todas las situaciones. Ahora, gana un córner Deportivo Victoria desde la derecha. Hay situación de ataque para el conjunto local. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Tiro de esquina desde el sector derecho para Deportivo Victoria, el que va a buscar, bueno, van todos a buscar al área de Guaraní. Antonio Franco llega al centro del segundo palo con Sonier. Edu Flores, que se queda con la pelota después del cabezazo del 18. Se avisaba, era largo, era alto, ganó en el segundo palo, pero estuvo atento el arquero Fanjado. Digo, qué importante que Edu Flores esté metido, porque no tiene quizás mucha pelota mano a mano por partido, tampoco tiene, salvo hoy, tantos centros para descolgar, pero lo hizo realmente muy bien. Le había bajado al corazón del área, ese lugar que duele tanto. Soñar estuvo rápido, reflejos del número 1 de la franja. La franja tiene que salir, los últimos minutos lo tiene que jugar lejos de sus Flores. Yo ya estoy para aguantar, Diego, 44 minutos del segundo tiempo, lo veo aquí que en la mitad de la cancha entró para acompañar ese sector. Yo no sabía que era 5 Quique. No, creo que él tampoco. No, se estaba entre los enterón, Piporro. ¿Está para jugar de 5? Claro. Sí, por supuesto, porque te dije que tiene mucha ganas. Lateral por derecha lo va a hacer Tarrito Pérez, busca a nadie porque encuentra la cabeza de Altamirano, de Altamirano de Valenzuela en el conjunto local. Hay lateral ahora, se lo gana el Pájaro Benítez. Hasta ahora, eso que vimos recién fue lo mejor que vimos del Pájaro. No se conectó con el juego del Pájaro. Lo más allá de no poder conectarse con sus compañeros, no la pudo tener. Porque es un jugador que si tiene la pelota contra el piso puede encarar, sacar algún córner, algún lateral en ataque, llevarla, consumir minutos en esta última parte del partido. ¿Cuánto más, Gastón? 5 minutos más, adiciona López. Pensá en la figura y decime, Gastón, ¿quién se queda con la gorra de alto vuelo? Tengo dos candidatos, Eduardo Flores y Manuel Roa, dos que aportan
por esta victoria parcial de Guaraní, pero me quedo con el autor del gol, Roa. Perfecto, entonces Manu Roa para Gastón Machado. Diego Vain. Yo me voy a quedar con Fernández, por lo que corrió, por lo que metió, por lo que recuperó, por lo que significó en ataque y porque dio la asistencia de hasta ahora único gol. Bueno, me queda la decisión a mí entonces, entre Roa, Edu y Fernández. Puede estar la figura del partido. Me parece que voy a ir acompañado de Gastón. No te quiero abandonar, Diego, pero... No, por favor. Comparto gana el gol. Y gana el gol. Claro, aparte cómo fue a buscar y cómo definió ante la salida de los Reyes, alto de los Reyes, no entendía nada cuando la pelota se iba para arriba. Fue muy lindo el gol, me dejó sin garganta en el cierre de la primera parte. La figura del partido no se habla más. Manu Roa, entonces después del partido vamos a tener seguramente la charla con él para saber cómo hizo para definir por arriba de un arquero tan alto. 45 minutos de este segundo tiempo, hay tiempo cumplido, pero claro, se juegan 5 más aquí en Curuzú. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764279313. Como toda la noche, lateral por derecha para Deportivo Victoria aquí en Curuzú. La gente que se quedó hasta el final del partido están ahí. Nadie resigna nada. Vinieron a pasar una linda tarde de domingo, tarde-noche ya, porque cuando estábamos acá cayó el sol. La tiene ahora en la puerta del área Carlos García, que tira a cualquier lado. Hay saque desde el arco, por suerte para Guaraní, que con 46 minutos y medio quiere cerrar esta victoria 1-0 aquí en Corrientes. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. Saque desde el arco para Guaraní, espero sea uno de los últimos de este primer partido de la serie de cuartos de finales de la región litoral norte. Guaraní que está ganando 1-0 en Corrientes. Viene Guaraní de dejar afuera a Comunicaciones de Mercedes. Esta serie nada tiene que ver con esa, digo, ¿no? Nada tiene que ver, una serie, la de anterior, la de Comunicaciones, que para Guaraní se abrió en el primer partido. Un equipo diferente, un equipo que intentó atacar a Guaraní, que no pudo hacerlo, y una serie que se definió con un 5-0. Nada que ver con este partido trabado que estamos viviendo. Recupera la pelota del Pájaro Benítez por la mitad de la cancha y va hacia el fondo del sector derecho. Ahora la tiene, la esconde entre dos, hay falta. Eso es falta, López. Dice que no, el árbitro lo desparramaron al Pájaro, le cortaron las alas. Rodrigo es el que va a jugar contra Soñer que se agarra la cabeza. Eso también era falta. Sí, y bueno, si no cobraste una, no cobró la otra. Revanchista el árbitro, entonces no cobró nada más. Y guardó Silvato para pitar solo el cierre del partido, que para eso faltan todavía 2 minutos y fracción. Hay saque desde el arco, corresponde para el conjunto local. No, la pudo recuperar de los Reyes antes de que se vaya al fondo de la pelota. Ahora en el aire está, gana Darío Cardoso para descargar hacia Tarrito Pérez, que la brinda para el Pájaro. Está abajo todo el Pájaro para nada, porque la pelota la tiene otra vez el largo arquero que tiene el conjunto de Victoria de los Reyes, que está en el fondo. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. 48 minutos y medio ya de este segundo tiempo. La recupera Emma Báez por izquierda en el ataque de Guaraní. Antonio Franco levantó la bandera en línea. El árbitro ni se había percatado, le gritaron y le avisaron. En línea estaba en la otra cuadra y levantó la bandera, digo. Es que se lo gritó Penisoto. Se lo levantó él. Estuvo rápido. Mirá, está Penisoto, está el asistente y está el arquero suplente. No va a querer entrar ese, ¿no? Hubo problemas la última vez. Va, muchacho, va. Ese sí que no entra, ya creo que no tiene más. Ya no puede entonces. Últimos instantes de este partido, que Guaraní está ganando 1-0 aquí en Curuzú, Cuatiá. La franja con ese tanto de Manu Roa, minuto 44 del primer tiempo. Sigue ganando por la mínima en condición de visitante. Qué importante ir a Misiones con esta victoria, ¿no? Qué importante, si se cierra esto, toco madera, que no pase nada, llegar hasta la Tierra Colorada con la ventaja. No digo 3 puntos, pero la ventaja al fin. Siempre es importante el triunfo, más allá de que no ha jugado un buen partido Guaraní, un poco porque me parece que regaló la pelota, un poco también porque Victoria no quiso que se juegue al fútbol acá de local, pero ahora la presión va a ser de Victoria, porque más allá de sus tímidos intentos tiene que ir a ganar a Misiones. 30 segundos finales, hay lateral en ataque en serio, porque es casi en el córner, corresponde para Deportivo Victoria, lo hace. Otro centro al área que tira desde el lateral, toda la noche sacó Guaraní. Despeja Nacho Vallajar como y no hay tiempo para más.
Ganó Guaraní Antonio Franco 1-0 en Curuzupia. Manu Roa, el autor del gol en los minutos finales del primer tiempo. La franja se lleva una victoria de oro desde este estadio de Curuzupia. Ganó 1-0 Guaraní gracias a este tanto del juvenil Manu Roa. Ganó la franja por la mínima 1-0 aquí en Curuzú. Terminó el partido. 22:30 de la noche, Diego Bain. Nos vamos a volver contentos porque se dio lo que vinimos a buscar. Precomentario de Diego Bain mientras esperamos las voces de los protagonistas. ¿Ganó Guaraní, Diego? Qué partido que sacó adelante Guaraní. No lo jugó bien, es cierto. Un partido muy trabado, con muchas faltas. Dos cosas para tener en cuenta. Guaraní lo estudió en la semana a Victoria, sabía lo que le había costado, entendía Marzú que esas transiciones rápidas que tienen le podían costar caro. Bueno, afinó detalles, Guaraní se lleva 3 puntos vitales en este camino que tanto desea de volver al Federal A. Importantísimo triunfo porque además había empatado acá, era como que estaba rondando todo lo que había pasado el torneo federal anterior, regional, perdón. Y me parece que hoy Guaraní se sacó de encima de esa pequeña mochila y lo va a definir en casa. Se lo trajo a la voz, dijo que no era una revancha, eso, no tomaban como eso. No una revancha, pero todos sabemos que puerta para adentro, que empiezan a jugar lo que sucedió el torneo anterior. También me parece que Victoria venía embalado porque lo había sacado a Mitre, porque el año pasado había tenido buenos resultados. Hoy Guaraní se hizo probar de su propia medicina. Bien, ese manos en acto para Deportivo Victoria, no vas a fallar ahora, ¿no? El conjunto local que agradece el acompañamiento de su gente. Nosotros vamos al campo de juego. Gastón Machado ya está con la figura del partido. Te escuchamos, Gastón. Bueno, muchachos, estamos con la figura del partido. Manu, con la producción de Alto Vuelo, te elegimos como la figura. Te hacemos entrega de esta gorra. Bueno, otra vez haciendo un gol importante. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Alto Vuelo. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ¿no es cierto? Sabíamos que ellos por ahí no costó porque al principio jugaban con línea de 5, ¿no es cierto? Pero la verdad que llegó el gol porque intentamos jugar por abajo siempre y bueno, gracias a Dios pude convertir para que el equipo gane. Personal, ¿cómo te venís sintiendo? ¿Sos como el comodín para Carlos Marzú porque te utiliza en varias posiciones? Sí, la verdad que sí, por ahí tengo esa virtud para ahí acomodarme, he visto en varios puestos, pero bueno, siempre predispuesto para jugar donde toque. Bueno, fue una semana importante que además estuvo marcado por varios que sufrieron y ahora hay que esperar el partido de vuelta. Esta victoria también para los chicos que quedaron allá y nada, hay que seguir cuidándose y prepararse para el próximo fin de semana. Muchas gracias. Hasta ahí Manu Roa, muchachos. Manu Roa entonces puede ser la figura del partido después de ser el autor del gol en ese minuto 44 del primer tiempo. Ganó Guaraní y el comentario final de esta victoria en el partido de ida de cuartos de final, aquí en De Alto Vuelo y FM Show, en la voz de Diego Bain, lo presentan los amigos de los vinos más ricos, los amigos de Pinot. Buenos vinos. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La historia dirá que Guaraní Antonio Franco se llevó 3 puntos importantísimos de su visita a Curuzú-Poitiers. La historia también dirá que Manuel Roa fue el autor del único gol del partido, pero la historia también dirá que Guaraní no jugó su mejor encuentro en este torneo regional, que tuvo varias falencias. Es cierto que tuvo un parate en el medio y que eso le jugó en contra a la hora de demostrar que futbolísticamente estaba en levantada, pero también la historia dirá que Guaraní sacó adelante un partido de esos chivos, de esos partidos que hay que ganar en este torneo regional, en una cancha chica, en una cancha en mal estado, ante un rival que hizo todas, hasta cambiarle la camiseta e intentar poner un jugador que estaba amonestado con hacerlo pasar por otro. Me parece que Guaraní entendió hoy que a veces el regional tiene eso, tenés que resignar lo futbolístico en favor de un resultado. Bueno, hoy Guaraní resignó mucho fútbol, es cierto, Pablo Mota no gravitó, parecen ya como estuvo desconectado de sus compañeros, pero apareció David Fernández, gran partido del número 7 hoy de Guaraní Antonio Franco, asistencia, gol de Manuel Roa, victoria de Guaraní Antonio Franco. Ojo, no está cerrado, para nada. Las mañas de Penisoto ahora se van a mudar a Villa Sarita, pero el que tiene la presión es Victoria y el que tiene el triunfo hoy es Guaraní Antonio Franco. Hasta ahí el comentario de Diego Bain en FM Show 98.1. Vamos otra vez al campo de juego porque Gastón Machado está con otra de las figuras del partido. ¿Sí, Gastón? Sí, estamos con otro de los jugadores destacados del partido, con Eduardo Flores. Bueno, lo hablábamos, había que ganar como sea hoy. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque 1-0, bueno, soltamos para ir a esperar ahora en la vuelta en casa, muy felices y bueno, más que nada
por el esfuerzo que hacemos, por lo que vinimos haciendo y bueno, nos merecíamos. Bueno, además fue una semana particular porque estuvo marcada por varias ausencias, varias bajas que sufrieron, por lo que todos sabemos que está transcurriendo esto del coronavirus. Sí, más que nada por eso habíamos hablado con los chicos que estamos pasando de vuelta un momento muy difícil, muy duro. Nos tocó a nosotros tener infectados, así que, pero también sabemos que tenemos compañeros que están a la altura, como lo vieron todos, hoy los que jugaron lo hicieron de la mejor manera, respaldaron bien al equipo, a los compañeros que hoy no están, así que bueno, ese triunfo para ellos también. Ahora preparar la semana lo que se viene, que será la vuelta y definición en casa. Sí, estamos contentos porque sabemos que nuestra gente se moría por venir, no se pudo, así que ahora bueno, en casa que nos hagan el aguante como siempre. Muchas gracias, Edu. Hasta ahí, Eduardo Flores, muchachos. Perfecto, muchas gracias Gastón, entonces con las voces de los protagonistas para repasar todo esto mañana también en De Alto Vuelo de las 19 hasta las 20 y por supuesto en el show de los impactos de 7 a 12 en la 98.1. Sí, Diego, un último datito. 5 de 5 para Guaraní afuera. Todos de visitante ganan. Mirá vos, y bueno, tiene un solo empate en este torneo, ¿no? Claro, contra Mitre. De local, y por eso 5 de 5 afuera. Y por eso lo elegía a Manu Roa, porque es el de los goles importantes. Hacemos la última pausa en esta transmisión de Alto Vuelo. Ha ganado la franja, gracias por la paciencia, gracias por el aguante a toda la familia franjeada que estuvo prendida a FM Show. Última pausa y nos despedimos de Curuzú. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Puerto Envigua Eventos, la playa VIP más imponente. Te propone encuentros inolvidables con artistas de todo el país. Todo bien. Lo que quiere la chola. Una propuesta distinta para eventos masivos, al aire libre y en un escenario natural único. Eventos Puerto Envigua. A minutos de Posadas. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrarte el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Viví el fútbol en la show. 38 minutos pasaron de las 22 en la República Argentina. Es momento de empezar a despedirnos para, bueno, vivir mañana otra jornada de pura información con el show de los impactos y de alto vuelo desde las 19 hasta las 20. Hicimos lo que pudimos, extrañamos cada minuto al amigo Julio Quiñones que se recupere rápidamente para poder volver el próximo domingo en Villa Sarita. Gastón Machado, será hasta mañana, que pase bien. Bueno, muchachos, antes de despedirnos, pensando ya en el partido que se viene, que será la vuelta, todos los jugadores que salieron terminaron con algunas molestias, pero producto del cansancio nada más. Mañana jornada libre y ya el día martes sí, a entrenar pensando en el partido que se definirá en Villa Sarita. Será hasta mañana. Hasta mañana entonces, gran abrazo para el amigo Lolo que estuvo prendido, para Gastón también, para Julio digo bien, también para todos los flanqueados que estuvieron en esta transmisión desde alto vuelo. Fue victoria de la franja en Curuzuguatea, gracias al amigo Fernando que estuvo trepado ahí, al amigo Matías tirando magia con las imágenes
de Alto Vuelo vía streaming también en YouTube para que todos se puedan observar lo que pasa en cada minuto de esta temporada franjeada. Nos encontraremos cuando la franja nos convoque, supongo que será el próximo domingo, pero mientras tanto también en De Alto Vuelo, todos los días de 19 a 20 en FM Show, como el show de los impactos de 7 a 12 con toda la información. Gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por elegirnos. Será hasta la próxima. Chau, chau. De Alto Vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto